Episodio 5. Un cambio. Y vinimos directamente aquí, mi señor. No creo que ningún fiel nos haya notado al irnos, pero es posible. El jefe de espías de Stannis había dado la noticia de la infidelidad de la reina con la pompa y solemnidad de quien lee la lista de un linaje. Las palabras resuenan en la sala del trono casi vacía. Todos se habían marchado excepto Selmy, Seaworth, Jon y el propio Stannis, y por un instante ninguno habló. Debo entender, gruñó finalmente el rey, con palabras cortas y cortantes, que mientras hablamos, mi reina se está prostituyendo con un miembro de mi propia guardia real. Davos tosió. Creo que sí, su gracia. Sé desde hace tiempo que la reina favorece a Ser Florent y Ser Trant con estos momentos de oración, pero con poca frecuencia, y ninguno de los dos va a rezar si no está con ella. No me había dado cuenta hasta ahora, pero habiendo visto la sala con mis propios ojos, Davos hizo una mueca. Muchas de las observaciones de Lady Lyanna parecen ciertas. Sea como sea, me he asegurado de estar seguro pronto. Sin duda, Davos tenía algún mozo de Flea Bottom en una torre cercana con un catalejo, o algo igual de ridículo. En cualquier caso, se podía confiar en él para descubrir la verdad. De baja cuna, pero digno de confianza, aunque este último hecho era cada vez más raro con el paso de los días. Confianza. No había confiado en Cersei, pero esto superaba lo que jamás hubiera esperado. Se le revolvieron las entrañas, llenas de bilis y odio. Deberíamos actuar con cautela, su gracia. Jon Arryn se interpuso entre él y Davos. El rostro del viejo halcón reflejaba orgullo, pero también tensión. Estaba tan impactado como cualquiera. Bien. No se podía confiar en un hombre que reaccionara con calma a esta noticia. Adúltera o no, Cersei sigue siendo hija de uno de sus vasallos más poderosos. Si la acusamos sin pruebas suficientes, significará la guerra. En este momento, sería desastroso. La mitad de su guardia de la tormenta y el poder de las tierras de la tormenta luchan en las fronteras, la flota está cerca de la mordedura, cazando piratas, y las relaciones con la mitad de sus vasallos siguen siendo precarias. Este requiere asunto delicado. Maldita sea la mano por ser un necio problemático. Maldita sea por impedir la justicia. Maldita sea sobre todo por tener razón. Stannis se levantó del trono, con un trueno resonando en sus oídos. Delicadeza, quizás, pero también decisión. Tywin no se queja de la debilidad, ya cada instante corremos el riesgo de que la reina descubra lo que sabemos. Cierto, respondió Jon. Pero la sangre caliente da lugar a decisiones precipitadas. Si este testimonio es cierto, la traición de la reina sigue un patrón, visitando este mismo lugar. Con cuidado, podemos tenderle una trampa de tal manera que ningún hombre, ni siquiera Tywin, pueda refutar la acusación de su infidelidad. Stannis fulminó con la mirada al viejo halcón. Cautela y moderación. ¿Era esto lo que le había aconsejado a Robert, a su propio heredero? No importaba. El consejo de la mano podía ser sabiduría bendita de los mismísimos dioses, y aún así Stannis no podía obligarse a seguirlo. ¿Ocultarle la verdad a la reina? ¿Acostarse con ella con solo odio en el corazón? No era apto para semejante farsa. ¿Y si se nos escapa la verdad? Stannis rechinó los dientes. No, no pienso arriesgarme. Está en el apuro, y si nos movemos, podemos atraparla. Tú, yo y 100 guardias de la tormenta deberíamos ser testigos suficientes. ¿Y si tu susurrador se equivoca? Stannis frunció el labios al levantarse del trono. Entonces haremos una reverencia ante el santuario del padre y regresaremos. Si voy a hacer de mascarada, al menos es algo con lo que estoy familiarizado. A grandes zancadas, pasó junto a Jon y bajó del estrado. Jon se acercó en respuesta y empezó a caminar con él. Tú, yo y Selmy deberíamos ir, para que la acusación sea incuestionable. Jon hizo una pausa y se giró hacia Barristan Selmy, que estaba cerca. Ser Barristan, ¿qué opinas de estas acusaciones? Selmy los siguió. Me gustaría decir que ningún miembro de la Guardia Real podría hacer algo así, su gracia, pero Meryn Trant no es una persona de gran moral. Me sorprende oír que lo ha hecho, pero más porque lo habría considerado demasiado astuto que por creer en su carácter. Barristan dudó. Si recuerdan, me opuse a su nominación a la Guardia Real después de que se abrió el puesto de Mandon Moore. Lo había hecho, y todos los señores lo consideraban leal a los dragones. No, Meryn era uno de los pocos nombramientos que le había permitido hacerse, y era astuto y cruel. Stannis fácilmente creía capaz de algo parecido. Bastante.
Seaworth, asegúrese de que mis maestros de Derecho y Moneda sean llevados a la sala del Consejo Privado para esperarme, y si intentan irse, insiste en la importancia de la reunión. El Lord Mano y yo, junto con la Guardia de la Tormenta, la Guardia Real y Lady Lyanna regresaremos al septo y seremos testigos de la verdad del asunto. Señora Lyanna, señor. Ella es la acusadora, ¿no? Necesitamos testigos y necesitamos una guía, y ella es una Stark, sea lo que sea. Su voz estaba llena de veneno, pero no se disculparía por ello. Llevaba casi un año sospechándolo, y solo ahora hablaba. El relato de Davos insinuaba cosas oscuras. Brujería y visiones. Stannis se preguntó si alguna vez la había conocido de verdad. ¿Qué otros secretos podrían saber, podrían estar ocultando? ¿Había guardado silencio tanto tiempo por duda? ¿Guardaba rencor por el encarcelamiento de Jon Nieve, o todo esto formaba parte de un plan mayor? Suficiente. Su lentitud se consideraría más tarde. Por el momento, había una traición mayor de la que preocuparse. Su sangre era azufre, su boca ceniza, y no podía explicar por qué. Su matrimonio nunca había sido de amor. Compartieron odio, y en otras ocasiones, una cama, nada más. No, su infidelidad no lo sorprenderá. Su audacia lo sorprendió más, pero la sorpresa no fue suficiente para explicar lo que sentía. Tales pensamientos podían esperar. Los niños podrían ser desheredados. La niña era suya, pero ningún hijo de una reina prostituta podría sentarse en el trono de hierro. De Estefón, el niño al que había puesto el nombre de su padre, no estaba tan seguro. Ojos verdes y cabello negro, pero el rostro del niño no era el suyo. Sin embargo, no importaba. Cualquier amor que les hubiera dedicado era en vano. Ambos serían bastardos al amanecer, víctimas del desenfreno de su madre. ¿Cuántos bebés crecerían en la bóveda de la doncella? Stannis se tragó el odio que sentía hacia ella y siguió adelante. Podrían preocuparse por la sucesión cuando Cersei ocupe una celda negra. Stannis salió de la cámara, arrastrando a Lyanna tras él. Jon lo siguió de cerca, hablando en voz baja. Su gracia, sería conveniente enviar un grupo más pequeño del que dijo inicialmente. 100 guardias de la tormenta entrando en el septo de Baelor no lo harán ni rápida ni discretamente, y no queremos avisarles. Además, un grupo de caballeros de alta cuna servirá de guardia y de testigos. Los caballeros de alta cuna como los que se agrupan en mi fortaleza están llenos de ambición, gruñó Stannis. ¿En cuántos podemos confiar de verdad? Algunos son sólidos, afirmó Jon. Sea cual sea la decisión, debemos tomarla rápido. Muy bien. Reúnanlos. Dense prisa, necesitaban prisa, y 100 guardias de la tormenta no podían reunirse ni con rapidez ni en silencio. Docenas de caballeros rondaban la fortaleza, y mientras bajaban a los establos, Jon los apartó mientras caminaban por la fortaleza. Hombres practicando armas, ya preparados para la acción. Fosway, Bracken, Piper, Caron, Royce, segundos hijos de segundos hijos o peores, pero servirían. En media hora cabalgaban por la colina de Visenya, 2 docenas de caballeros junto con Barristan Anselmi, Preston Greenfield, Richard Orpe, Jon Arryn, Lady Lyanna y él mismo. No era una gran hueste, pero aún no se dirigían a la guerra. La única fuerza en la ciudad que podía hacerles frente eran los capas doradas, y su capitán era un hombre del propio Stannis. Ser Florent tenía cierta influencia entre ellos, pero no habría reunido a suficientes con la rapidez suficiente para marcar la diferencia, incluso de haberlo sabido, y Seaworth ya debería haberlo encontrado. Hombres rata con el sello de Davos los abordaron mientras cabalgaban, trayendo noticias de su espionaje. La reina estaba en el septo, la reina había despedido a sus asistentes, ambos habían entrado en el santuario del Septón Supremo. Su furia aumentaba con cada uno de ellos. ¿Qué propósito tenía la reina al hacer esto? ¿Qué fin tenía, aparte del rencor o la lujuria? Y si era lujuria, ¿por qué se ensañaría con un necio como Imri Florent? ¿Por qué? Pero no importaba por qué. Su hermosa cabeza rodaría por esto, maldita sea. Rechinó los dientes al pensarlo. Stannis la había cubierto con su capa, había jurado protegerla, y lo decía en serio, y ahora debía matarla. Esa terrible verdad danzaba ante él, pero la apartó. Malditos fueran todos, ¿no podrían llegar al septo más rápido? Necesitaba menos tiempo para pensar. Finalmente, llegaron a la plaza. La multitud se separó, pero lentamente, pues Stannis no quería que nadie anunciara formalmente su presencia. Él y Jon se habían puesto armaduras sencillas y cabalgaron sin heráldica, con la corona bajo una gran capucha. Los capas blancas llevaban tabardos sencillos sobre su indumentaria habitual.
Stannis no quería que las palabras bien intencionadas de ningún mercader se extendieran por el aire hasta su traidora reina. Dejaron los caballos fuera del septo y con ellos a algunos caballeros para custodiar la salida. Envió a otros caballeros para vigilar las distintas salidas, por si la reina intentaba huir. Envió a Selmy y a otros al gran santuario del padre, donde supuestamente Meryn Trant rezaba. El grueso de la fuerza marchó a través del septo hacia el santuario de la doncella, con el acero resonando en el santuario. Llevar armas no estaba prohibido allí, pero semejante cantidad de caballeros sería una rareza, y Stannis podía oír el murmullo de la multitud, que se alzaba mientras todos los observaban. Bueno, pronto tendrían bastante de qué murmurar. Ser, gritó un septón anciano al acercarse al santuario. Ser. Ser, el santuario superior está reservado para el uso de... Stannis dio un paso al frente, levantándose la capucha para que el hombre pudiera ver su corona. Ahora está reservada para el uso del rey, devoto. Necesito urgentemente rezarle a la doncella. Hazte a un lado. El septón asintió dócilmente y se alejó. ¿El rey? Chilló un septón cercano. El rey está aquí. La mirada de Stannis se dirigió al hombre. Un hombre bajo y arisco, cuya mirada reflejaba más miedo que sorpresa. Un vigía de Cersei, intentando advertirla. El septón lanzó un último grito antes de que un puño enfundado en una armadura lo derribara. Era uno de los caballeros de Arryn. Sin duda, el caballero había llegado a la misma conclusión que Stannis, pero Stannis lo maldijo por su acción. No había tiempo. La situación se había vuelto aún más urgente. Entraron a toda prisa en el santuario supremo, y como les habían prometido, estaba vacío, pero no el pasaje que Lyanna había descrito. Las largas piernas de Stannis devoraban el suelo a un ritmo frenético, y el traqueteo de la malla de todos llenaba el pasillo de ruido. La espada de Meryn Trant casi le arranca la cabeza. Stannis no vio venir la espada. Un puro reflejo lo salvó antes de siquiera notar que lo atacaban. Se agachó a un lado y el golpe rozó la malla de su hombro. Le dolía el hombro mientras desenvainaba su maza, esquivaba otro golpe y la hundía directamente en el vientre del hombre. Meryn Trant tosió y jadeó, cayendo al suelo hecho un ovillo. No llevaba armadura, apenas iba vestido, y a Stannis le dio mucha rabia pensar que casi había muerto a manos de un hombre tan mal preparado. Un imbécil imprudente. Pero esto era una distracción. Meryn Trant no importaba. Encuentra a la reina, siseó Stannis. No podía haber ido muy lejos. Había 3 pasadizos más que se alejaban de allí. Según Lyanna, uno de ellos se adentraba más en el gran septo y los otros 2 conducían de vuelta de 2 de los otros santuarios. Orpe, toma 4 hombres y ve al septo a buscar a mi prostituta. Greenfield, asegura a tu hermano blanco y tráelo con nosotros. Todos los demás, conmigo. Alto, alto. Gritó una voz, y Barristan Selmy apareció por el pasillo, acompañado de 4 de sus caballeros. Entre ellos, derrotados, furiosos y a medio vestir, su señora esposa. Su elegante vestido rojo, sin duda, le había sido arrojado apresuradamente por la cabeza momentos antes. Al acercarse, pisó su propia ropa interior, con el rostro desencajado por la rabia. Los moretones de la breve pelea en el pasillo ya le estaban apareciendo en los brazos, y su cabello caía enredado sobre los hombros. Aún así, caminaba con altivo orgullo. Moriría por esto. Stannis lo sabía, la fría e ineludible verdad. Tenía que hacerlo, o no se haría justicia. Había cometido 100 crueldades más, pero esta no podía ser perdonada. No lo había menospreciado a él, había menospreciado a todo el reino, socavando su estabilidad con su descarada falta de respeto al deber. Habría derramamiento de sangre por esto. Decenas de hombres morirían por sus pecados. Lo más probable era que miles murieran, y mujeres superiores a Cersei perderían a sus hijos y maridos. Y aún así, Cersei Lannister, su voz se apagó, sin saber qué decir por un momento. ¿Por qué? Dijo finalmente, pronunciando la palabra con asombro. Hizo una mueca. ¿Qué razón tienes para esto? Cersei gruñó con sarcasmo. Si he tenido amantes, ¿qué importa? Muchos hombres lo hacen. Veo a mi doncella Lyanna contigo. ¿Ha sido tuya todo este tiempo? ¿Es por eso que ahora actúas contra mí, porque quieres suplantarme y expulsar a mis hijos? No te hagas la inocente conmigo, mujer. Siempre te he sido fiel, y si Lyanna fue la primera en denunciarte, no será la última. Los ojos de la reina brillaron y tiró con fuerza de los caballeros que la sujetaban. Podría haberte hecho poderoso, Stannis. Podría haberte enseñado cosas, pero tenías que oponerte a mí. Tenías que ser mi enemigo.
Y yo habría sido rey solo de nombre, dejando mi reino en manos de una loca. Y a ti, Lyanna, me burlé de mis mujeres, pero también les di lo mejor. Podría haberte hecho grande, pero ahora veo que, basta de charla. Caballeros. Gritó Stannis, acallando la voz de Cersei con la suya. Lleven a esta a la fortaleza. La retendremos hasta que llegue el momento del juicio. Guardia real, desháganse de sus tabardos grises. Que sepan los hombres lo que la reina ha hecho aquí. Con el testimonio de Jon Arryn, Lyanna Stark, Selmy y él mismo, junto con docenas de caballeros del reino, ni siquiera Tywin podría cuestionarlos. En un instante estaban de nuevo en el santuario, y la multitud murmurante se había convertido en una multitud vociferante. Mercaderes, caballeros y doncellas gritaban y señalaban, perdiendo por completo cualquier atisbo de culto sagrado. Stannis se preguntó con tristeza cuántos septones estarían a sueldo de su esposa. ¿Cuántos de ellos habrían estado incitando a la multitud contra ellos desde que entraron allí? Los caballeros arrastraron a la reina entre ellos, incluso mientras ella gritaba y tiraba de ellos. Formen alrededor del rey. Protéjanlo a toda costa. Gritó Jon, y los caballeros formaron un bloque alrededor de Stannis y se abrieron paso entre la multitud. La multitud no era tan densa como podría ser, ni violenta, pero todo eso podía cambiar en un minuto. Stannis maldijo a ese caballero demasiado ansioso y a su puño enfundado. Se abrieron paso hacia la plaza, apretando los codos y gritando. Montaron caballos, a Cersei le ataron las manos con una cuerda a la silla de Orpe, y a Trank le hicieron lo mismo. Para cuando estuvieron listos para cabalgar, la plaza que tenían ante ellos se había llenado de mercaderes, alquimistas, herreros y nobles, todos saliendo de los diversos jardines y santuarios para reunirse ante ellos. Stannis apretó los dientes. Sus fuerzas podrían abrirse paso, tal vez, pero no quería arriesgarse. Bien, tendría que recordarle a la chusma quién era. Ven, Greenfield. Acompáñame a desplegar el estandarte, ordenó Stannis, y se giró en su silla, observando a la multitud con aire sombrío. El estandarte se soltó con un gran aleteo, y un escalofrío de emoción recorrió a la multitud, silenciándola por un instante. Stannis giró su caballo y lo hizo avanzar frente a la multitud. Esta mujer, mi reina, Cersei Lannister, está acusada de cometer adulterio con un miembro de mi guardia real, en los mismos terrenos de este septo, profanando este lugar sagrado. Yo mismo la presencié. Para Stannis, su voz era tan áspera y monótona como el graznido de un cuervo, pero esta gente la escucharía de todos modos. Él era su rey. Será llevada ahora a juicio ante los 7, cuyo templo ha profanado, y se enfrentará a la justicia. El rey pretende llevarme y hacer que me maten para que su señora del norte se convierta en reina. Sálvame, pueblo de la fe. Sálvame. La reina, de alguna manera, se liberó de sus captores por un momento, y aunque la silenciaron en cuanto empezó, 1000 voces se alzaron para reemplazarla. ¿Qué sabe el rey de los 7? La reina es una mujer devota. Mentiras. El rey ha profanado el Sept con esto. Stannis apretó los dientes. Cabalgad hacia la fortaleza, siseó, y Aris Corazón de Roble los guió. Avanzaron un instante. El enorme tamaño de los caballos de guerra intimidaba a cualquiera que se acercara demasiado. El estandarte les daría cierta protección por el momento, pero no confiaba su vida en él. Stannis nunca vio quién lanzó el primer bote. Falló horriblemente, destrozando el cráneo de algún aprendiz, pero solo fue el primero. Pronto, los proyectiles volaron por todas partes, y los cuerpos aplastaron a las almas desventuradas directamente bajo la hazaña de los caballos de guerra. Cabalgaré hacia la fortaleza. Gritó Stannis, espoleando a su caballo al trote. Cada paso de su caballo, Spraisal, salía ensangrentado de los adoquines. Un campesino lo agarró de la silla y se vio obligado a desenvainar su maza y golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Lo conseguirían. Tenían que hacerlo. Maldita sea Cersei por haberles traído esto. La violarían y la matarían en una cuneta antes de que terminara la noche si se salía con la suya. Casi habían logrado pasar cuando Stannis los vio. Capas doradas. Solo un puñado, pero quizás los suficientes para calmar a la turba. Esa esperanza se convirtió en cenizas en su boca al ver quién los lideraba. Ymric Florent se interponía en su camino, a horcajadas sobre su corcel pardo, con una sonrisa arrogante dibujada en el rostro. Insensato. No sobreviviría al mes, se pusiera del lado que se pusiera. Stannis sintió una punzada de bilis mientras los capas doradas preparaban sus lanzas contra ellos. A la guardia. Urgió Stannis, y sus caballos aceleraron el paso. De repente, se encontraron entre los capas doradas.
El caballo de Barristan cayó y el caballero se alzó luchando, con su espada reluciendo a izquierda y derecha, destrozando a los hombres. Stannis le aplastó el cráneo a otro. Algo en su interior se agitó, una extraña emoción completamente nueva para él. Gritó con fuerza y giró hacia Spraisal, dejando que la bestia pisoteara un capa dorada caído y mordiera a otro. Su corazón latía con fuerza de júbilo. ¿Se sentía así Robert? Robert estaba muerto, y Stannis alzó su maza para matar a otro hombre. No podrían detenerlos, no fuera que la turba los consumiera a todos. Su maza no cayó. Spraesalino murió bajo él con un grito y el mundo se inclinó cuando Stannis se estrelló contra el suelo, convertido en una pila de acero. Se quedó sin aliento de golpe y forcejeó para moverse, pero un manto dorado ya alzaba su lanza para matarlo. Jadeó y forcejeó. Robert muere en el tridente ante un dragón, yo muero frente a un clan ante una turba. El cuello del manto dorado estalló en sangre cuando una lanza le dio en el cuello. El casco de un caballo resonó sobre los adoquines a su derecha. Otro resonó a su izquierda, el rey. El rey. Gritaron, y Stannis apretó los dientes y se puso de pie, con esfuerzo. Se subió al estribo del jinete que lo había salvado. Unas manos lo encontraron empujándolo hacia arriba. ¡Graaya! Gritó, y entonces estaba en la silla, balanceándose como un saco lleno de piedras mientras se colocaba detrás del jinete. La jinete, Lyanna Stark. Aguante, su gracia. Gritó, y empujó a su caballo hacia adelante. Maldijo y se aferró al costado de la silla con todas sus fuerzas, encontrando el otro estribo mientras avanzaban con estrépito. Lyanna se había adelantado tanto que casi había espacio suficiente para él, sujetando el caballo con las piernas mientras sus faldas ondeaban tras ella. Avanzaron con estrépito, y a Stannis le dolía cada hueso del cuerpo a cada paso. Lyanna giró su caballo para pisotear a un hombre, arrebatándole hábilmente una lanza mientras cabalgaban. Apuñaló a otro hombre al pasar y esquivó un trono. Siguieron avanzando, hasta que finalmente los capas doradas se rompieron y se dispersaron a los cuatro vientos. Si Ymritte Florent estaba muerto, Stannis no lo había visto caer. Disminuyeron la marcha al trotar al llegar al pie de la colina, con los gritos de la multitud a lo lejos. Stannis estiró el cuello y maldijo. ¿Dónde está la reina? No estaba con ellos. ¿Dónde está la reina? Gritó, pero ya lo sabía. La reina se había ido. Mi culpa, señor, declaró Richard Orpe, cabizbajo. Fue culpa mía. Tenía la cuerda que Selmy me había dado atada a mi silla, pero la turba debió de cortarla al abrirnos paso. El caballero señaló con timidez el extremo suelto de la cuerda en el cuerno de su silla. La otra correa seguía intacta, atada a las manos de un Meryn Trant destrozado y ensangrentado. El hombre debió de haber sido arrastrado por los adoquines durante el descenso, pero aún respiraba. Jon Arryn iba atrás, rodando sobre su silla con torpeza y sin decir palabra. Selmy tenía un centenar de cortes, pero había robado un caballo de algún sitio. Stannis respiró hondo. Otros estaban en peores condiciones o habían desaparecido por completo. Regresemos a la fortaleza. Que alguien se encargue de Lord Arryn. Lin. Hombres de los 7 reinos, escuchen las palabras de su rey. Lady Cersei Lannister, ex reina, junto con Ser Ymritte Florent, ex maestro de leyes, está acusada de alta traición, adulterio e intento de regicidio. Durante casi un año, Lady Cersei mantuvo relaciones adúlteras con Ser Ymritte Florent y Ser Meryn Trant, de la Guardia Real, con la ayuda del mismísimo Septón Supremo, quien profanó tanto su cargo como el Septón de Baelor al permitir que la reina usara el santuario sagrado como lugar de libertinaje. Lady Cersei fue presenciada en este acto por mí, el rey Stannis Baratheon, Lord Jon Arryn la mano del rey, Ser Barristan Selmy el Lord Comandante de la Guardia Real y Lady Lyanna Stark, junto con Ser Preston Greenfield, Ser Arishoa Keart, Ser Richard Orpe, Ser Rendal Royce, Ser Mark Caron, Ser Duane Fossoway, Ser el Tim Piper, Ser William Bracken y otros, cuyos sellos están contenidos en esta carta. Ser Meryn Trant ha confesado el hecho y se le permitirá tomar el negro. El matrimonio entre Lady Cersei Lannister y el rey queda anulado y ella es despojada de su título de reina. Como hijos de una esposa adúltera, Kyrena Baratheon y Steffon Baratheon son eliminados de la línea de sucesión y, a partir de entonces, serán conocidos como Kyrena Batters y Steffon Batters. El Septón Supremo y el muy devoto de desembarco del rey serán juzgados por sus iguales, los muy devotos del reino en general. Hecho a la luz de los 7, bajo la firma y el sello de Stannis de la casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, y señor de los 7 reinos.
Todos los hombres de los 7 reinos, escuchen ahora las palabras de aquel que habla por los 7 en la tierra, el Septón Supremo de Baelor. Ya habrán visto las palabras del rey Stannis Baratheon, llamando a la buena reina Cersei ramera y traidora. Sepan que estas palabras son mentiras de la peor calaña, perpetuadas por un hombre impío que no respeta los lazos de hermandad, ni los de sangre, ni a los mismos dioses. La impiedad del rey es conocida por todos ustedes, al igual que la piedad y la rectitud de la reina ante los hombres y los dioses. Lo cierto es que el rey Stannis y su séquito asaltaron el septo de Baelor, asesinaron a hombres de la secta y sacaron a la reina del santuario de la doncella, desnudándola por completa y obligándola a caminar desnuda por las calles de desembarco del rey. Todos los devotos lo atestiguan, y sus sellos se encuentran aquí. Lo que el rey prometió a los rufianes que lo acompañaban es incierto, pero lo que sí es cierto es que planea reemplazar a la buena reina Cersei con su amante, Lyanna Stark, una adoradora de los dioses antiguos cuyo nombre es sinónimo de brujería. Hecho en la luz de los 7 bajo el signo y sello del alto septón del Sept de Baelor, la voz de los 7 y el emisario del padre. El Septón Supremo colocó la carta en el escritorio junto a él y miró expectante a su público. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de la dama. Creo que con eso bastará, declaró el Septón Supremo. Si pasamos más tiempo dando vueltas a la redacción, será tiempo de que no se pierda por los 7 reinos. Me encanta, dijo riendo, con sus ojos verdes brillando a la luz de las velas. ¿Tienes los cuervos para enviarlo? La fortaleza roja no es la única torre de la ciudad con un cuervo. Nuestra carta no tendrá tanta difusión como la suya, y lamentablemente los señores del reino son menos piadosos hoy en día que antes, pero algunos dudarán, y eso debe ser suficiente por el momento. Los hombres pueden creer en el rey, pero lo aman tan poco que no correrán a él si tienen una excusa. No es de los que se ganan fácilmente el corazón de los hombres. Cersei rió, y con esfuerzo el Septón Supremo controló sus facciones, resistiendo el impulso de coger las abrecartas de su escritorio y arrancarle los brillantes ojos. Maldita sea, ¿se había atrevido a reírse cuando estaban tan cerca de la ruina? Si se hubiera evitado el descubrimiento unos años más, la situación podría haber sido salvable, pero esto era casi un desastre total. Había sido demasiado audaz, había presionado demasiado, y ahora todo pendía del filo de la navaja. Pero el Septón Supremo no le arrancó los ojos. Aún tenía usos. Su rostro permaneció sereno e impasible. Ella negó con la cabeza, sin dejar de sonreír. Si todos los septones fueran tan atractivos, mi querido Septón Supremo, yo habría sido una mujer piadosa. Me pregunto cómo te compró mi padre. Hacía mucho tiempo que no compraban al Septón Supremo. Siento un gran respeto por tu padre, eso es todo, objetó. Mi naturaleza me obliga a servir a alguien, ¿y por qué iba a servir a alguien que no fuera el más fuerte y el más inteligente? Quizás deberías guardar tus palabras dulces para él, dijo la reina riendo. No te hacen ganar ningún favor. Y sé que hay más en ti. ¿Aprobaría mi padre lo que ha hecho aquí? Su padre se pondría furioso si supiera la verdad. Pero no la sabía, ni la sabría. Tywin Lannister cumpliría su parte admirablemente. Tu padre me ordenó que te cuidara aquí en la capital. El rostro del Septón Supremo reflejaba dolor. ¿Acaso no lo he hecho? Line, ¿me casaré con el príncipe? Nunca te casarás con el rey. ¿Pero serás reina? Sí, reina, pero solo de nombre, no amada e impotente. ¿El rey y yo tendremos hijos? Sí. 2 para ti, y el doble para él. Pero solo bastardos le darás, y tanto ellos como el rey maldecirán tu nombre. Cersei apenas pensó en la profecía después de aquella primera y terrible noche. Las palabras eran oscuras y aterradoras, pero Cersei no era una niña mansa que se escondiera debajo de la cama de los gruñones y los sarcásticos. La vieja Maggie la rana era una farsante, y una buena, por cierto, pero Cersei era una Lannister y los leones no lloraban de miedo. Cuando Jaime tuvo que partir hacia el muro, pensó un momento en las palabras de Maggie. La desamada Maggie la había llamado, y con la marcha de Jaime, sintió una punzada de miedo. Jaime siempre había sido su escudo, pero ahora se lo habían arrebatado por su nuevo esposo. Pero aún así, el miedo no la lastimaba profundamente. Su esposo, el rey, la odiaba, pero también la amaba, y se odiaba a sí mismo por ello. Anhelaba su contacto casi tanto como le repugnaba. Y su deber tampoco era tan desagradable. Difícilmente podría haber un hombre más diferente de Jaime. Stannis era rudo en lugar de gentil, negro en lugar de dorado, peludo en lugar de suave, pero aún así, no todos esos cambios eran para peor.
Habían dicho que su hermano mayor era un prostituto, y bien podía creerlo. Stannis era poco diferente, esperaba, salvo que mantenía su pasión encadenada, como si esperara que se desatara y pisoteara a alguien. Una noche, sentados uno junto al otro después de un festín, y el vino le había dado fuerza, le tocó el hombro, saboreando el escalofrío que lo recorrió. Su gracia, dijo con dulzura, con un dejo de burla en la voz a pesar suyo. Su gracia, su guardia de la tormenta es un cuerpo de hombres tan noble. Mi señor padre ha empezado a imitarlos, ¿sabe? Su mano recorrió su robusta espalda. Lo sé, dijo Stannis, cerrando los ojos y tensando la mandíbula. ¿Qué quieres? Su mano se deslizó bajo la mesa, casi rozando su muslo. Como dices, no puedo comandar tu guardia de la tormenta. Hijo del rey. Son tuyos, no míos. Pero quizás me convendría tener una pequeña guardia propia. Algunos hombres de mi señor padre, sin coste alguno para la corona. La voz del rey se volvió ronca por la tensión. Ya puedes tener a media docena de los caballeros de tu padre a tu alrededor en todo momento si lo deseas. Si esperas un peligro mayor del que ellos pueden protegerte, quizás deberías hablar con mi susurrador. Cersei apartó la mano, sintiendo un calor intenso en el rostro. Stannis la miraba ahora, con los ojos encendidos de deseo, pero también de determinación. No pido nada irrazonable, declaró, reprendiéndolo. Guardó silencio un momento antes de responder. Como mi reina, tienes todo el poder que te corresponde por derecho, incluyendo un tercio de la administración de la Fortaleza Roja. La mayoría de los sirvientes son tuyos, y un tercio de los caballeros son de tu padre. Tú controlas lo que se sirve de comida, lo que se bebe como vino, la ropa que viste el bufón y las canciones que se cantan. Esta fortaleza es más tuya que mía. Se te ha dado más de lo que te corresponde por derecho, y si tu señor padre hubiera querido aún más, debería haberlo negociado con el señor Mano. Su agarre en la pierna se hizo más fuerte. Su padre había negociado con Jon Arryn, pero el viejo halcón era astuto como una vieja pescadera, y el rey no había estado dispuesto a ceder en el asunto de los guardias armados. ¿Por qué deberías temer que esté mejor vigilado? El rey se llevó la copa a la boca. No temo a nada. Pero tu ambición es un pozo negro que jamás podrá llenarse, y el reino tiene otras necesidades. Volvió a sentir miedo cuando él pronunció esas palabras, por segunda vez en tantos meses. ¿Era esto lo que había querido decir aquella maldita rana, tantos años atrás? No, no, seguro que no. El rey la amaba, y también la temía, dijera lo que dijera. Más tarde esa misma noche, Jon Arryn había ido a verla a solas. Ella sabía que no debía preocuparse por la inoportunidad de la reunión. El anciano estaba tan arrugado y seco como una pasa. Había pensado en una mujer a la que podrías servir como una de tus compañeras, dijo Lord Arryn, con una sonrisa casi desdentada adornando su rostro. ¿Acaso mis derechos son tan limitados que ahora presume de darme órdenes incluso sobre mis asistentes personales? Se arrepintió de inmediato, pero la sonrisa de Jon no se alteró en lo más mínimo. No, mi reina, jamás te daría órdenes. Pero necesitas nombrar a algunas mujeres más, y conozco a una que se adaptaría bien a tus propósitos. Lady Lyanna Stark llegará pronto a la Fortaleza Roja. ¿La loba? Cersei tuvo que admitir que sentía curiosidad. ¿Qué había visto a Raegar en esa niña? O bien, ¿hasta qué punto Elia era tan deficiente como para atraerlo hacia ella? En cuanto a Lyanna, no había mucho misterio. La idea de que la hubieran obligada era una ficción educada que ninguna mujer que hubiera visto a Raegar creería. Es tan cercano a ti como cualquier otra persona, continuó Jon, con una actitud amable constante. Y esto le brindaría la oportunidad de quedarse con su hijo en desembarco del rey. Tengo entendido que valoraría mucho esa oportunidad. Hizo una pausa significativa. Sería un favor para la casa Stark, uno que no olvidarán. Había algo de cierto en eso. Si no lograban convencer al rey para que cooperara con ella, tal vez podría buscar aliados más lejanos. Lyanna Stark no sentiría ningún afecto por el rey, dado lo que éste había planeado para su hijo. Su esposo, el rey, era un necio si creía que los Stark lo amarían por su mano dura. En cuanto al propio Stannis, ya podía oír su tono agraviado despotricando sin cesar sobre lo necio que era Robert por preocuparse por ella, sobre cómo Ned le era más leal a Robert que a él, ella molesta. Sí, creo que le irá bien. Si el rey estaba decidido a que permaneciera a su sombra, haría amigos allí, a la sombra. Y así los encontré. Ymric Florent, un hombre de una familia importante por quien el rey no sentía ningún afecto. Kira Frey, una joven rebelde y derrochadora que aún mantenía buenas relaciones con los gemelos.
Selise Florent, nombrada como un favor a su prima, pero útil por derecho propio. Lisa Arryn, la infeliz esposa de la mano y una chismosa desdichada. Si Stan y Sosurrata vieron lo que hacía, no hicieron ningún comentario. Quizás incluso lo aprobaron. Después de todo, ¿qué daño había en que los Florent y los Frey estuvieran más vinculados al trono? Lyanna se mantuvo fría y distante ante los intentos de Cersei por persuadirla, demasiado aburrida y distante como para siquiera notar lo que Cersei le ofrecía. Aún así, Cersei no la consideraba un esfuerzo inútil. La pequeña zorra tenía dientes, y sus púas destrozaban a quienes la rodeaban cuando se consideraban demasiado arrogantes. Tampoco era tan hermosa ni afable como para que Cersei tuviera motivos para temerla como rival. Tenía buen cabello, es cierto, y piel clara, pero en general era demasiado delgada y huesuda para ser considerada hermosa, y su comportamiento no admitía amistad. De hecho, se preguntaba qué habría visto Rhaegar en ella. El pobre hombre debía de estar increíblemente desesperado por atacarla. Casi todos los días, sus pasos la llevaban al septo. Antes habría hecho un llamado a las masas como señal de debilidad, pero ahora le importaba poco parecer débil o fuerte. ¿Qué importaba si con eso conseguía lo que quería? Podía arrodillarse y raspar 1 hora al día, y por eso y un poco de orgullo podía comprar el amor de miles de devotos ingenuos. Una noche en particular, un miembro de la muy devota la visitó. El hombre era alto, calvo y corpulento, sonreía con gracia y olía a flores. Más que nada, le recordaba a un mueble. Septon Quaril, mi reina, dijo para presentarse, y estoy a su servicio solo un poco menos que al servicio de los 7. He oído grandes historias sobre su devoción y, como soy nuevo en Desembarco del Rey, solo vine a decirle lo digno que es de su parte apoyar la fe de la manera en que lo ha hecho. Cersei podía adivinar fácilmente por qué este Septon había solicitado una audiencia con ella. Era un occidental del Septo Dorado, y su inclusión en las listas de los devotísimos había sorprendido a muchos. Sin duda, el oro de su padre había comprado el puesto, y este hombre era su agente. Se preguntaba si su propia piedad justificaba que Tywin lo enviara. El fervor por los 7 me ha llenado por completo, reconoció con cariño. Me alegra ver que, entre mis compatriotas, no soy la única en sentir ese fervor. El Septon Quaril negó con la cabeza. Ya no soy compatriota tuyo, mi reina. Debo servir a la fe, y solo a la fe. Por supuesto. El Septon no querría que la gente recordara de dónde venía si realmente era el agente de su padre, como ella sospechaba. Aún así, debía estar segura. Sin duda, querido Septon, servir a la fe es servir también al reino, y las tierras del oeste forman parte de ello. Sonrió. En efecto, mi reina. Podría decirse que sirvo al reino a mi manera, igual que tú a la tuya. Poco después de su primer encuentro con el Septon Quaril, concertó una reunión con Pizzelle, y a cambio de un favor, el anciano confirmó sus sospechas. El Septon Quaril escribía a menudo y extensamente a su padre sobre los asuntos de la capital. Bueno, eso estaba bien. Quaril era la criatura de su padre, pero al igual que Pizzelle, podía convertirse en la suya, y ser agente entre los muy devotos no era poca cosa. El hombre era inteligente, obsequioso y siempre olía bien, y llegó a disfrutar de largas conversaciones con él. Arrodillarse y raspar en el septo nunca había sido tan placentero. A veces pensaba en las palabras de Maggie en aquellos días, pero solo para reírse de ellas. ¿Desamada? Ella era más querida que el rey, tanto por la gente común como por la nobleza. ¿Bastardos? No tenía ni la más remota idea de cómo una esposa podía tener bastardos con su marido. Finalmente, llegó a gestar el hijo del rey, aunque no tan rápido como hubiera deseado. Culpó al rey por su retraso. A pesar de su lujuria, era lento para cumplir con su deber. Pero ella llevaría el embarazo a término, y entonces su posición estaría verdaderamente segura. Serás rey, mi amor, le decía a veces al bebé mientras yacía en su lecho y las incomodidades la agobiaban. ¿Gobernarás tú, o lo hará tu hermano? A pesar de la audacia del rey, Cersei no dudaba de que viviría para ver a su hijo sentarse en el trono de hierro. La mente del rey ardía como una vela encendida por ambos extremos. Se retiraba a su solar como quien va a la guerra, y no encontraría consuelo ni en el vino ni en sus propios brazos. Sus hijos llegarían a la mayoría de edad, y entonces su padre moriría. A medida que se acercaba la fecha del parto, su malestar aumentaba, pero pudo soportarlo. Los hombres soportaban peores dolores en el campo de batalla, y ella no era inferior. Ni la espera ni el parto pusieron a prueba su fuerza. Lo que vino después fue peor. Kirena Baratheon salió del útero con la cara roja y el cabello negro, ojos azules y pulmones potentes.
Su nariz, cabello, ojos y boca eran todos de sus padres, como muchos comentaron conmovidos. Nunca sabrías que había algo de mí en la niña, dijo un día, casi para sí misma, mientras la miraba. No sabía por qué lo decía, salvo que las palabras habían estado dándole vueltas en la cabeza todo el día. Una profunda melancolía la había dominado últimamente, pero había evitado hablar de ello incluso con sus allegados, por temor a que alguna declaración ajena diera pie a rumores. Pero nunca estaba realmente sola. Incluso en ese momento, allí estaba una de las nodrizas de la niña, una anciana bruja que había sido la nodriza del rey en una época pasada. Oh, mi reina, respondió la anciana, con una sonrisa amable dibujada en su rostro. Así son los Baratheon. No muchos lo piensan, pero he servido a la familia toda mi vida y hay cosas que se notan en una época como esta que pocos. Ni Robert, ni Renly, ni Stannis tuvieron jamás un ápice de Estermont. Todos son reflejos diferentes de su padre, y él del suyo, aunque era mitad Targaryen. Cersei sintió un escalofrío y se irguió en su asiento, pero la bruja siguió parloteando, sin entender lo que decía. El aspecto Baratheon se transmite de generación en generación sin importar la familia con la que se casan. Todos los tapices antiguos de hace cientos de años muestran que los Durrandon tenían los mismos rasgos antes que ellos. La anciana rió entre dientes. Los hombres siempre pintan a Oris Baratheon, el primero, como un hombre corpulento y de pelo negro, pero sospecho que era una criatura más blanca, más parecida a los Celtigars o los Velaryon que a nuestros Stannis y Renly. Lo que le sobrevino a Cersei fue casi una locura. Huyó de la niñera y fue a ver a Picelle, cuyos libros confirmaron enseguida todo lo que la niñera le había dicho. Los aposentos de Kyrena no estaban lejos de los suyos y a veces oía al bebé llorar en la noche, lo que hacía que su habitación pareciera encogerse a su alrededor. Pronto descubrió que apenas podía mirar al niño. Su legado era humo y vapor. Los hijos de su cuerpo no serían suyos. Serían suyos y solo suyos, como si hubiera engendrado bastardos con otra mujer y los hubiera convertido en sus herederos. Se preguntó si dentro de 100 años la pintarían con cabello negro y ojos azules. Las palabras de Maggie volvieron a ella entonces y, por primera vez en mucho tiempo, la dolieron profundamente. Pero solo bastardos le darás, y tanto ellos como el rey maldecirán tu nombre. El rey ya maldecía su nombre, de eso estaba segura, y bastardos los niños bien podrían ser, por todo el vínculo que tendrían con ella. No, Kyrena era peor que una bastarda. Era más como una polimorfo de las viejas historias, una niña reemplazada en el vientre de su madre por magias inmundas. Esa era una comparación más adecuada, y en la oscuridad de sus propios pensamientos, Cersei sintió la verdad. Algunos rasgos se engendraban con autenticidad, pero esta eliminación del linaje infligida por la línea Durrandon era algo más parecido a una maldición de una canción. La profecía de Maggie era cierta, demasiado cierta, y la niña maldeciría su nombre. Por supuesto que lo haría. Su padre ya lo hacía y ella era él, en miniatura y sin pene. Toda función social que se celebraba requería que sacara a relucir a su bebé, la hija del rey, y la exhibiera ante el mundo. Todos elogiaban la belleza y el buen humor de la niña, pero los elogios le resultaban amargos. Solo la elogiaban por traer al mundo la hija de otro hombre. Kyrena era notable por su padre, y la madre lo era solo por asociación. 2 para ti y el doble para él. ¿Y qué? ¿Moriría después de su segundo hijo? La idea le revolvía el estómago. Moriría en la cama de parto, sin que nadie a su alrededor se diera cuenta de su desaparición, sin que sus hijos mostraran rastro alguno de su madre. ¿Sucumbiría a alguna enfermedad absurda? ¿Se volvería estéril y la dejarían de lado para que el rey tuviera un heredero varón de otra línea? Todos estos pensamientos y otros la torturaban día y noche. Ella no moriría por el legado de otro. Muchas jóvenes sufren esos pensamientos poco después de dar a luz, le aconsejó el Septon Quaril mientras se sentaban juntos un par de veces, apenas una semana después del parto. No deberías darles demasiada importancia. Sonrió cálidamente. Kyrena heredó su belleza de su padre, es cierto, pero su dulce carácter, el Septon hizo una mueca exagerada, como si fuera un mimo actuando ante una multitud. Una fría sonrisa adornó los labios de Cersei, pero se extinguió antes de llegar a sus ojos. La dulzura de carácter tampoco era algo que hubiera heredado de su madre. ¿Y cómo se atrevía el Septon a trivializar sus miedos? De todas formas, no soporto verla, admitió Cersei, y el simple hecho de decirlo en voz alta le produjo un alivio inconmensurable. Siento el impulso de arrojarla desde los muros de la fortaleza cada vez que se mencionan sus ojos azules y su cabello oscuro, y algún día puede que lo haga.
Esta idea, como dije, no es desconocida entre las madres primerizas. Sexton Terrace escribe que, la exposición de Quaril sobre los escritos de Terrace murió en sus labios cuando Cersei lo inmovilizó contra la silla con un movimiento de sus ojos. Quizás, dijo el Septón, moviéndose en su asiento, liberando más fragancia de lavanda por la habitación. Quizás lo que necesitas es un tiempo lejos de ella. Soy madre, Quaril. No puedo abandonar al hijo del rey sin una razón. Entonces, ¿tienes una razón? Tu tío Tijet falleció durante la epidemia de primavera, creo, y nunca pudiste presentarle tus respetos. Hace 6 meses, dijo Cersei. Y lo quería muy poco. Es una excusa muy pobre. Tonterías, dijo Quaril con desdén. Lo querías mucho, pero no pudiste viajar a presentarle tus respetos a su viuda mientras estabas embarazada del hijo del rey, ¿verdad? El aire escapó de los pulmones de Cersei en un gran suspiro y, por primera vez en la semana desde el nacimiento de Quirena, sintió una pizca de alivio. Su tiempo en el camino del oro le dio mucho tiempo para pensar. A medida que la timonera avanzaba, también lo hacían las ruedas de su mente, y kilómetro a kilómetro sus pensamientos se conformaban en una imagen concreta. La visita en sí fue agradable, pero rígida. No sentía un gran cariño por su padre ni por su hermano deforme, y tenía otros asuntos que atender. Pero le sirvieron para recordarle lo que era. Una Lannister, y los Lannister no lloriqueaban. Inmediatamente después de regresar, buscó a Quaril. Te convertirás en Septón Supremo. Lo he decidido. Quaril arqueó una ceja. ¿Qué te hace pensar que puedo hacer esto? Soy un recién llegado y un forastero, y el Septón Supremo goza de buena salud. Goza de una salud extraordinariamente buena, sí, lleva una vida muy vigorosa y activa. Estoy seguro de que entiendes a qué me refiero. Al fin y al cabo, llevas un año recopilando información para mi padre. Los apetitos del Septón Gordo no pueden ser un misterio para ti. Al fin y al cabo, fuiste tú quien me habló de los santuarios supremos y de para qué los utiliza el Septón Supremo. Puedes desenmascararlo fácilmente, y probablemente también a la mitad de sus seguidores. En cuanto a conseguir apoyo para ti, bueno, tendrás el apoyo de los verdaderamente devotos, y los impíos generalmente pueden ser comprados o chantajeados. El rostro de Quaril permaneció impasible. Podría tener éxito, pero ni siquiera deseo el puesto. Ni el poder temporal ni la autoridad espiritual me atraen. Lo único que deseo es ser un humilde septón. Cersei se irguió por completo. Harás esto porque te lo he ordenado. Quaril rió entonces, y Cersei sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa burlancia. Visité a cierta viuda de Lannisport, declaró secamente, interrumpiendo su risa. Una tal Madame Kirri de Rexstreet. ¿Me la conoces? Oh, dijo Quaril, formando un gran círculo con su polilla. ¿Y la amenazas? ¿O me amenazas a mí con exponerme? Me temo que ninguna de las dos te llevará muy lejos. Las amantes son tan comunes como para que la acusación resulte impactante, y aunque siento afecto por la anciana, nunca nos hicimos ilusiones. Aprendí mucho de ella y de los antiguos socios de Quaril, continuó Cersei. Todos los que conocieron a Quaril durante su estancia en Lannisport confiesan no haberlo visto en años. Dicen que era un místico y un recluso, y que casi lo creían muerto. Madame Kirri me confesó, mientras bebía, que, por lo que ella sabía, había muerto hacía casi 2 años, con todos sus sirvientes esparcidos por los 4 costados. También confesó que mi señor padre le había pagado una suma para mantener el asunto en secreto. Quaril no dijo nada. Su rostro alegre se había vuelto completamente inexpresivo. Sin embargo, Cersei no se detuvo. Así que, cuando digo que te convertirás en Septón Supremo, ¿lo harás, Septón Quaril, o me encargaré de que algunos de tus antiguos compañeros vengan a visitarte aquí en Desembarco del Rey y te expongan como lo que eres? El rostro de Quaril se llenó de tristeza y vergüenza. Puede que sea un impostor, mi reina, pero me tomo mis deberes muy en serio. Lo que pides y no es lo que yo desearía, y no entiendo cuál es tu propósito. El rostro de la reina se iluminó con una sonrisa. Oh, mi querido y devoto hombre. No sé qué eras antes de convertirte en un impostor por mi padre, pero ahora te convertirás en uno más grande por el mío. Escríbele y dile que la idea de convertirte en Septón Supremo fue tuya, y una vez que la corona de cristal esté sobre tu cabeza, tendré más trabajo para ti. A partir de ahí, todo había encajado. Quaril se convirtió en Septón Supremo tras un mes de furiosa politiquería y escándalo entre los miembros de la devotísima. Había considerado acostarse con él y usarlo para ponerle cuernos al rey, pero Quaril rechazó rotundamente la oferta, al diablo con su chantaje. Extraño por su parte, pero no importaba.
Ymrit Florent la había estado siguiendo desde antes de casarse, y era lo suficientemente ingenuo como para intentar ponerle cuernos al rey. El nuevo Septón Supremo, cuyo nombre durante un tiempo fue Quaril, le permitió acceder al mismísimo Santuario Supremo, un lugar donde a su predecesor le gustaba reunirse con jóvenes viudas y doncellas. Ella tenía su secreto, y el ciervo tenía sus cuernos. Durante años, el secreto se mantuvo. No se veía a menudo con Ser Imri, y en una ocasión casi fueron descubiertos por Merin Trant, de la Guardia Real, su guardia personal, pero él se mantuvo callado siempre que ella lo abrazara con las piernas de vez en cuando. Consideró matar al hombre media docena de veces, a él y a Imri también, pero primero necesitaba tener un hijo, y matar a Trant traería más problemas de los que causaba. En cambio, mantuvo el rumbo, organizando sus noches con el rey, por escasas que fueran, para asegurarse de nunca tener un hijo. Había vuelto a quedarse embarazada, y no sabía de quién era. Esperaba que fuera de Indy, o si era de Stannis, que fuera niña. Podría darle al rey cuantos bastardos quisiera, pero el trono sería suyo, no del rey. El embarazo fue largo, doloroso y lleno de miedo, pero finalmente lo dio a luz. Dio a luz a su Estefón. ¿Qué era eso del té de luna? Le susurró Imri en el gran santuario poco después. Dijiste, mentí, dijo ella, sonriendo. Y fuiste un tonto al creerme. Ni siquiera te diste cuenta de que me quedé embarazada poco después. Había pensado, ella suspiró, interrumpiéndolo. No importa. ¿Vas a hablarle al rey sobre este asunto? Imri frunció el ceño furiosamente. Te guste o no, mi dulce zorro, te has acostado con la reina, y, nos levantemos o caigamos, lo haremos juntos. Alégrate y guarda el secreto. Tu hijo se sentará en el trono de hierro. No eres tan cobarde como para perdértelo, ¿verdad? El rostro de Imri se sonrojó. Las orejas del chico son mías. Cualquiera podría descubrirnos. Nadie les creería mientras guardemos nuestro secreto. Imri negó con la cabeza. Te he seguido hasta aquí, mujer lasciva, pero no puedo arriesgarme más. Lo nuestro está terminado, ¿me oyes? Hazlo si quieres, dijo simplemente. Guarda nuestro secreto, susurró. Y puedes hacer lo que quieras. Imri apartó la mirada de ella débilmente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ver. Un halcón estaba posado en la ventana, sobre ellos. Imri lo observó un momento y luego suspiró. Una vez más, quizás. Ya estamos aquí, supongo. Cersei se rió de eso. Él jamás podría rechazarla, dijera lo que dijera. Las palabras eran viento, pero las de Imri lo eran más que las de otros. Sabía que sus planes eran desesperados, pero sabía que Imri jamás la traicionaría. Incluso vino por ella, cuando todo salió mal. Maggie había dicho que no sería querida, pero Imri vino por ella. Era una esperanza remota, pero cuando todo se derrumbó, se aferró a ella. Maggie no lo había visto todo. Volvieron al santuario supremo, y él se giró hacia ella, con el rostro ennegrecido por la rabia. Cualquier esperanza que le quedara murió. Trant siseó. Te pillaron con Trant. ¿Compartes la cama con la mitad de la corte? Se miró las uñas distraídamente, el horror la invadía con cada respiración. No podía permitirse ser débil, no fuera que sus pocos aliados la abandonaran. Esto era. A esto se refería la profecía. Su bebé, su Estefón, lo único que le importaba, estaba en manos del rey y no podía hacer nada. Jaime podría haber asaltado la fortaleza por ella, pero estaba en el norte persiguiendo un sueño insensato y no había tiempo para mandarlo a buscar. Había acusado al rey de casarse con Lyanna como un gesto vacío, un insulto sin fundamento, pero ahora, en un momento de calma, la había traicionado. Ella tendría 2 hijos, pero el rey tendría 4. ¿Con quién, entonces? Todo se había derrumbado, y ella moriría ahora. Pero ella era una Lannister y moriría rugiendo. Trant nos descubrió primero, declaró con frialdad. Solo lo estaba silenciando. No te burles de mí por los sacrificios que hice. Ya sabías que no eras mi único compañero. Intentó suavizar sus rasgos. Solo eras el único compañero que amé. Imri la tomó de la mano, con los ojos negros y furiosos. Demuéstramelo, entonces, dijo, y Cersei se obligó a sonreír en respuesta. Después, cuando se marchaba dolorida, el Septón Supremo acudió a ella con su carta. Ella también era fuerte entonces. Quaril no se volvería contra ella, al menos. Era más inteligente que Florent y podía adivinar el futuro, pero no podía dejar que pensara que estaba destrozada, no fuera a ser que la traicionara ante su padre.
Finalmente, cuando fue a sus aposentos en el sept para pasar la noche y despidió a todos los septas, entonces ella también fue fuerte, porque sobre todo no podía ser débil delante de sí misma. Line. La espada se fue girando hacia la nieve de verano, no muy lejos. Jaime se rió. Aún eres demasiado lento, dijo con desdén. Podrías ser rival para una lanza tuerta, si estuviera dormida, desarmada y encadenada a una pared. Si a Corinne le importó la burla, no lo demostró. Otra vez, declaró secamente, recuperando su espada. Unos momentos después, tuvo que recuperarlo nuevamente. Me sorprendes, se burló Jaime, rodeándolo. Pocos hombres podían afirmar haberlo superado con la espada. Corinne era uno de ellos, o lo había sido antes de perder casi toda su mano derecha por un hacha salvaje. Incluso ahora era uno de los espadachines más rápidos de la Torre Sombría, solo superado por Mance y Jaime. Todas esas largas noches, recorriendo los lejanos páramos, tanto tiempo para entrenar la fuerza de tu mano izquierda, y sin embargo, ahora que te ves obligado a confiar en ella para fines más nobles, está tan débil como la de una niña. Corinne respondió con una estocada de acero. Más rápido esta vez, y con la intención de matar. El mediamano podía mantener una actitud gélida, pero era evidente que Jaime había tocado la fibra sensible. Redirigió la fuerza del golpe al suelo y, sin contemplaciones, pisó la hoja con la bota, arrancándosela de la mano de Corinne. Quizás uno de los reclutas novatos de Alliser sería un mejor compañero para ti. ¿Cuál de ellos es más verde que tú? Se quejó Mediamano, volviendo a tomar su espada, y entonces Jaime tuvo que reír. 12 veces he pasado el muro, y aún así me llamas verde. Supongo que llamas verde a cualquier hombre si es menos viejo que tú. Otro choque de acero. Otra espada perdida. Ser mayor que un joven inexperto de apenas 20 años no es gran logro. Corinne flexionó los dedos de la mano izquierda. Creo que eso es todo por hoy. ¿Cansado de perder tu espada? Estoy decidido a no perder la mano. Mis dedos aún están fortaleciéndose, y llevamos una hora en ello. Ve a molestar a Mance si sigues con ganas de pelea. Los demás tenemos otros asuntos que atender. El tono del hombre era brusco, pero Jaime percibía que, en el fondo, estaba contento. ¿Y por qué no iba a estarlo? La semana pasada solo había podido continuar con su práctica la mitad del tiempo. Quizás Jaime buscaría a Mance. Que la idea le atrajera tanto aún le sorprendía un poco. ¿Qué habrían pensado Arthur Dayne, Geralt Tintower o cualquier otro de los hermanos blancos de Mance Rayder, el bastardo medio salvaje de la Guardia de la Noche? El hombre tenía mejor mano con la espada que Hightower. También mejor gusto musical, aunque eso no era gran cosa. Jaime podía adivinar lo que dirían. Sabía lo que había dicho cuando se unió a la Guardia hacía tantos años. Esperaba privilegios y honores que superaban sus conocimientos y experiencia. Esperaba que su habilidad fuera más importante que cualquier otra cosa que pudiera enseñarle. Lentamente, lo habían quebrantado. Lo habían enviado al bosque, a una expedición, a morir de hambre hasta que renunciara a su orgullo. Lo obligaron a luchar con la mano izquierda para enseñarle humildad. Le dieron un puesto en la administración durante un año y lo dejaron solo para llevar las cuentas. Jaime irritando. Lo había odiado. Había maldecido a Quorgoyle, a Mormont y a media docena de otros. La idea de que Hightower, Martello Selmy se sometieran a tal trato aún lo hacía sonreír. Ellos soportarían las penurias incluso peores que él. No, la hermandad negra no era tan glamurosa como la blanca. Pero, a pesar de ello, eran más leales. Al menos, los hermanos que eran falsos la usaban abiertamente y llevaban consigo la falsedad de su vida pasada. La capa en sí no obligaba a romper sus juramentos. El mundo era simple allí, en el confín del mundo. Al sur se extendía todo lo que había que proteger. Al norte se extendía todo lo que había que defender. Mance podría discutirlo, pero Jaime lo consideró un necio por ello. ¿Qué falsedad podía haber en defender los reinos de los hombres contra asesinos despiadados? Jaime vio al mismísimo Mance cruzar el patio y sintió que una sonrisa se le dibujaba en el rostro. Su humor no disminuyó al ver una figura diminuta trotando a su lado. Benjen Stark aún no era del todo adulto, pero no sería alto ni siquiera cuando lo fuera. Había algo sincero y puro en el chico que Jaime no podía evitar admirar con gran cariño. Además, a veces le desconcertaba imaginar a Ned Stark, el famoso héroe de la rebelión, tan bajo y sincero como su hermano menor. Buenos días, Jaime, llamó Mance. Mira lo que los gatos de las sombras han perseguido hasta nuestra puerta. Ay, espero que no lo hayan separado de Mormont, admitió Jaime.
Sabe que Stark no puede estar lejos de su amo por mucho tiempo. Benjen tomó la broma con una sonrisa de buen humor. Volvía de los colmillos helados y me encontré en los alrededores, así que no estoy más lejos del Castillo Negro que antes. En cualquier caso, los del Castillo Negro tenemos que vigilarlos de vez en cuando, réprobos, aquí en la Torre Sombría, para asegurarnos de que no estén vendiendo todas nuestras armas a los salvajes a cambio de joyas y pieles. No es justo, añadió Jaime. Mance jamás le vendería acero a un salvaje por un tesoro. Lo haría por una miseria, y lo consideraría una ganga. Una canción que no se canta libremente no vale nada, rió Mance. Pero, en cualquier caso, ambos venimos de Magister. Ha llegado una carta del sur que nos concierne a los tres, y nos han enviado a buscarte. Jaime frunció el ceño. Una carta que concernía a Stark y Lannister debía tener trascendencia política, pero ¿por qué debería considerarse a Mance? Llegaron al solar de Magister en cuestión de minutos, sacudiendo la nieve de las capas y frotándose las manos y la cara al sentir el calor de nuevo. Magister estaba sentado al otro lado de su gran escritorio de roble, con una enorme extensión de cartas y libros de contabilidad frente a él. Ser Dennis, de cabello canoso y arrugas severas y ceñudas, había sido señor de la Torre de la Sombra durante casi tanto tiempo como Jaime. Parecía casi imposible separarlo de las piedras de la torre, tan fija era su posición allí, en el extremo occidental del muro. Lord Benjen, Ser Jaime, Raider. Dennis se dirigió a ellos por orden, sacando una carta del montón y acercándosela. Por favor, siéntense todos. Jaime se sentó a leer. La carta no era larga. Unas pocas líneas sencillas, escritas con un estilo elegante. Sintió una mano pesada en el brazo. Mance lo tenía agarrado por la muñeca. Había ido a por su espada sin pensarlo, e incluso ahora, el acero de la hoja estaba a medio desenvainado. Durante medio segundo, persistió obstinadamente en luchar contra el hombre mayor, pero Mance tenía ventaja y, de todas formas, era más grande y fuerte. Con esfuerzo, maldijo y guardó la espada en la vaina. La mano firme de Mance lo soltó, y se levantó con una maldición. Supongo que ya lo habían leído, susurró, paseándose por la habitación como un gato enjaulado. Mance solo estaba aquí para detenerme. ¿Temías que me lanzara contra Benjen? Mance no intentó negarlo. No te preocupes por si tomo partido en la política sureña. Soy el hombre perfecto para el puesto. Había un atisbo de dolor en su sonrisa. Sin embargo, Benjen fue tan engañado como tú. De hecho, el chico seguía leyendo, aparentemente inconsciente de la tensión en la habitación. Dennis Magister tosió. Te das cuenta, por supuesto, de que esto no cambia nada para ti. Tus juramentos son tus juramentos, y tus únicos hermanos son la Hermandad Negra. Jaime sintió que la sangre le subía a la cara. ¿Qué podía decir? ¿Que esas acusaciones eran falsas? No podía estar seguro. Cersei nunca le escribía, pero su tío Kevan sí, de vez en cuando, y él le escribía sobre un matrimonio sin amor, pero justo. Cersei, la dulce Cersei. Tenía todo lo que una mujer podría desear, y aún así, Jaime podía creerlo con demasiada facilidad. Siempre había sido la mejor, siempre había deseado lo mejor, y el rey podía ser un hombre honorable y un buen esposo, y aún así desagradarla. Que Selmy hubiera testificado la condenaba. Ese manto blanco podía ser a partes iguales orgulloso y engañado, pero no mentiría sobre algo así, ni siquiera por su rey. Jaime no se hacía ilusiones, aunque esperaba que su padre y otros sí. Su padre no creía que existiera la integridad en el mundo. No le cabía duda de si podría liberarse de la guardia de la noche. La altura y la longitud del brazo de Mance no serían una ventaja en ese espacio reducido. A su lado, Stark y Magister apenas merecían consideración. Una vez fuera de la habitación, podría llegar a los establos sin salir de la fortaleza, y la Hermandad Negra en conjunto no podría detenerlo, siempre que luchara contra ellos en los estrechos pasadizos. Pero no, los establos eran una trampa. Los barcos serían mejores, y con los vientos que había soplado, probablemente podría estar en Lannisport en unas pocas semanas, donde sería recibido con los brazos abiertos. Pero debía liberarse. Debía volver a cambiarse la capa. Ya era un mentiroso, ¿qué era una mentira más? ¿Qué era manchar una capa que ya estaba negra? Por el amor de su hermana, ¿no era ese un objetivo noble? Sabía que no la amaba como antes. Ella le había dicho la última vez que no volverían a hablarse, y había sido fiel a esa promesa. En las largas y frías noches de la guardia había tenido tiempo para pensar. Demasiado tiempo, más que suficiente para ver lo retorcida y enferma que había sido.
Ella lo había vuelto tan mentiroso como la Guardia Real. Aún así, una parte de él la anhelaba. No su cuerpo, sino su persona. Le dolía pensar en lo que pronto le sucedería, a menos que actuara con rapidez y decisión. Todos estos pensamientos y más eran solo un suspiro para él. La deliberación era cosa de hombres débiles. Su paseo se detuvo antes de haber cruzado la habitación 2 veces. Stark, dijo, y la mirada del chico se volvió hacia él. Solo un atisbo de miedo asomó en esos penetrantes ojos grises. ¿Qué pretendes hacer? El chico intentó hablar, pero se detuvo. Bajó la mirada y apartó la mirada. Hubo y cosas que mi familia hizo, en su época. Intenté ayudarlos, pero cada vez solo empeoraba las cosas. Con el tiempo, me di cuenta de que si lo que me pedían no era y si no lo haría por nadie más, probablemente tampoco debería hacerlo por ellos. Y he hecho un juramento aquí. Muchas palabras para decir poco, dijo Jaime. Y ni siquiera me miras a los ojos para decirlo. Stark irguió el cuello, sus ojos grises se clavaron en los de Jaime. ¿Qué debo hacer? Sus dientes brillaron en una sonrisa feroz e hizo un gesto a su alrededor. No más de lo que se espera de mí. Mi hermana sabe que cumpliré mis juramentos. En ese momento, Jaime sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Ella lo había engañado una vez. Lo había rechazado por mantenerse fiel. No volvería a engañarla. Jaime sonrió y se volvió hacia Dennis Magister con una amplia sonrisa. Muy bien. Verás que Stark y yo estamos de acuerdo en este tema, así que no tienes nada que temer de nosotros. Dennis Magister se limitó a asentir con inquietud como respuesta. Escudo Gris quemó y calentó a Euron con su calor. Señor Euron, la isla es nuestra. Euron volvió la mirada hacia quien le hablaba. Un hijo bajo y moreno de una mujer de Sal de Cod. Era un niño feo, con la tez llena de granos y un ojo vago. Una criatura despreciable y repugnante, y por eso Euron lo amaba más que a todos sus compañeros de asalto. Euron le sonrió al chico, y por una vez su sonrisa no mentía. Escudo de roble, escudo gris, escudo verde y escudo sur ya estarían perdidos. No eran aliados de los Lannister, pero las verdades que Tywin les había revelado habían inutilizado las defensas groenlandesas. Quienesquiera que fuesen estos amigos de Lord Lannister, merecían toda la aprobación. La alegría de Euron había llegado a su punto máximo. Durante la aproximación, sintió emoción, esperanza por la embestida que vendría. La mera idea de que los escudos cayeran ante el sigilo y la traición habría bastado para saciar su hambre durante días. El saqueo en sí, las expresiones de asombro en los rostros de los guardias mientras los hijos del hierro avanzaban sobre sus mal preparados muros, aquello había sido aún más dulce. Ahora, sin embargo, era lo que más había esperado. Ahora, cuando el saqueo se había vuelto más feo, cuando el mejor botín y las doncellas más hermosas habían sido reclamadas, ahora su ánimo se elevaba más. Ya no había buen botín por conseguir, y los terceros hijos de las esposas de Sal se enfrentaban entre sí, discutiendo sobre quién de ellos violaría a la vieja viuda o tomaría esa bolsa de cobre. Euron rió de puro placer. Escúchenme, muchachos. Gritó al grupo de asalto en el patio. La mayoría lo ignoró y continuó con sus saqueos. A estos no les prestó atención. Para él, los gritos y el olor a quemado eran como cánticos sagrados e incienso agradable. Algunos, sin embargo, lo admiraban, y a estos les sonrió. Veo que algunos de ustedes se enfurecen y ansían más, furiosos por haber perdido lo que les correspondía. Quizás sí, pero ánimo. Porque este no será el último botín, ni el más dulce. Todo el Mander está a nuestra disposición, un gran y ancho río bordeado de gordos groenlandeses que se han acomodado en nuestros siglos de ausencia. Se oyó una ovación, que por un instante ahogó los gritos y alaridos. Euron se subió a una pila de muebles destrozados y extendió los brazos. Toma. Disfruta. ¿Acaso no te lo has ganado? Mi padre y sus nuevas formas de vida destrozaron estos escudos, pero ustedes, mis sabuesos, han roto los escudos por completo. Disfruten de lo que es suyo. No reclamo nada para mí. Los vítores eran ensordecedores, y Euron rió al oírlos. Saltó del montón, tarareando una melodía que había oído hacía tiempo, pero no recordaba dónde. ¿A dónde irían ahora? ¿A Alto Jardín, quizás? ¿O a Antigua? En ese momento, las estrellas parecían estar a su alcance. Los dioses bendigan a Tywin Lannister y a la puta de su hija. Su gracia estalló el hombre, entrando a toda prisa en la tienda. Hay indicios de que el ejército de las tierras de las tormentas se retira. El hombre había llegado desde lejos. El polvo del camino aún lo cubría.
Sin duda, había corrido durante horas para contarles esto y aún no había tomado un refrigerio. Pero claro, el hombre conocido como el buitre no podía sorprenderse. Su banda de asesinos llevaba meses librando una guerra perdida, retirándose cada vez más a las colinas, con sus caballos cada vez más flacos, la hierba escaseaba y el agua se volvía preciosa. Su ejército, aunque casi nunca merecía ese término, no era más que unos pocos miles de hombres de escaso entrenamiento, dispersos por toda la marca, y aunque a veces conseguía un mensajero para alguno de los campamentos cercanos, su poder sobre el ejército en su conjunto estaba casi destruido. Divididos y hambrientos así, eran poco más que perros, y el buitre tenía un caballo sano listo en todo momento por si necesitaba partir a toda prisa. Si el ejército del rey realmente se retiraba, tal vez podría devolverle su antigua gloria. Las implicaciones de esta retirada no pasaron desapercibidas para su corte de bandidos. Sonrisas y exclamaciones de alegría inundaron la tienda como si fueran agua. Pero el buitre no se contentaría hasta saber más. ¿Por qué hacen esto? Preguntó con aspereza, y su voz apagó la alegría de la habitación tan repentinamente como la había traído el mensajero. No lo sabemos, Su Excelencia, declaró el mensajero, sorprendido de encontrar algo más que alegría. Dicen que hay una guerra en el norte, que nuestra pequeña banda ya no nos interesa. Hay asentamientos cercanos que protegían y que ahora podemos tomar, con comida y agua suficientes para todos los hombres. No, no, esto no serviría. ¿Comida y agua suficiente? ¿Es esta tu única ambición? El mensajero solo hizo una mueca como respuesta. El buitre rió, y su corte se apartó, más recelosa de su buena voluntad que de su aspereza. Nos traes buenas noticias, admitió, y la tensión se disipó tan rápido como llegó. Avisa al campamento que nos movemos de nuevo al atardecer. Un miembro de su corte, un hombre que en el pasado había sido corpulento y soldado de la casa Caron, dio un paso al frente. Su Excelencia, dijo el hombre, con incertidumbre. ¿A dónde debemos ir? ¿No pensará adentrarse más en las colinas? Más allá de aquí no hay más que ramas, rocas y gatos de las sombras. El buitre bebió un sorbo de vino. ¿Más allá de las colinas? Me estás acusando de una locura. Volvió a reír. Les prometí grandes riquezas, ¿no? ¿Qué riquezas hay en las colinas? Su corte vaciló. ¿Quieres decir, dijo finalmente el hombre de armas, que deberíamos llevar comida y agua después de todo? Sí, pero no de estas aldeas. Sus audaces protectores de las tierras de la tormenta ya les habrán quitado el ganado y secado los pozos. El ejército que ahora se retira tiene provisiones y riquezas. No podemos tener una sin la otra. El rostro del hombre de armas se puso rojo. Su gracia, bramó. Solo somos 300, y ellos 5 veces más. Incluso si pudiéramos encontrarnos con la banda de Pierna Huesa o la de Courit, esos hombres están casi tan asediados como nosotros. ¿Pretende que nos maten a todos? El buitre esbozó una leve sonrisa. Rara vez un miembro de su corte lo había desafiado tan abiertamente. 1 de cada 3 hombres de su ejército era intensamente leal a su persona, y los demás se dejaban dominar fácilmente. Los dioses los habían dotado como asesinos, pero habían nacido para trabajar la tierra. El buitre estaba tan por encima de ellos como el cielo sobre la tierra. Infundir miedo siempre había sido su talento, pero los hombres comunes eran más fáciles de intimidar que los nobles. Tenían menos orgullo y un mayor instinto de supervivencia. Ese instinto de supervivencia ahora le jugaba en contra, pero aún tenía las riendas. ¿Me desafías, Derro? Derro palideció y titubeó. No, Su Excelencia, consiguió decir el hombre. Solo quiero decir que y bueno, quiero saber su plan para el ataque. El buitre asintió con aprobación. Mucho mejor. Los de las tierras de la tormenta tendrán prisa por llegar al norte a su guerra, ¿verdad? Esto los volverá descuidados, y conocemos estas colinas mucho mejor que ellos. Nos creen derrotados, poco más que el polvo bajo sus pies. Su sonrisa se ensanchó. Este día aprenderán que el polvo puede ocultar una víbora. Y si los dioses fueran bondadosos, tal vez los cazadores de buitres podrían mantener sus fuerzas en las marcas por algún tiempo más. No fuimos nosotros en el SEC, lo juro. Ahórrate el aliento, Jamen, pronto te faltará cuando el verdugo te atrape. A Ser Semif se le revolvió el estómago al pensarlo. A las afueras de la fortaleza roja se habían ahorcado, cortado manos y decapitado a diario. Era un asunto desagradable, pero si Ser Semif no tenía agallas, ¿por qué había aceptado este puesto? No fuimos nosotros. El hombre maldijo. Estábamos abajo, patrullando la calle de la seda, cualquiera podría decirlo. Bien, te creo.
Te ahorraremos el descuartizamiento, pero aún así estás colgado, tú y todos tus amigos. Aceptasteis sobornos del maestro de leyes y alzasteis las armas para asesinar al comandante designado por el rey. El comandante designado por el rey era él mismo, pero no veía la necesidad de hablar del crimen en términos personales. Un intento de asesinato era un intento de asesinato. Los capas doradas no eran más que una banda de matones encargados de apartar a la gente común del camino de la nobleza, y el intento de Semif de convertirlo en algo más sin duda acabaría en sangre. Los capas doradas que había heredado habían sido corruptos, perezosos e inútiles. Tras años de ejecuciones e intimidación, había logrado hacerlos un poco menos corruptos, perezosos e inútiles. Naturalmente, intentarían matarlo por esto. En cualquier caso, también hubo atentados contra la vida del rey. Semif supuso que estar marcado junto al rey era algo así como un honor. Florent dijo, Ser, que tramabas una traición. El hombre gimió. ¿Qué se suponía que hiciéramos? Si Florent dijera que el cielo es verde, ¿le creerías? El asesinato es tan ilegal como la traición, y no deberías necesitar que el maestro de leyes te lo diga. Semif deseaba, más que creer, que fuera cierto. Además, tenías un plan desastroso para matarme. Si no te estuviéramos ahorcando ya, te daría una bofetada por idiota. Claro que tendría guardias listos para defender mis aposentos. Intentar apuñalar a un hombre dormido nunca funciona, es lo primero contra lo que cualquier hombre se prepara. Habrías hecho mucho mejor probando veneno para ratas en mi vino. El manto dorado parpadeó ante eso. Semif puso los ojos en blanco. La buena noticia para ustedes es que mentí sobre el ahorcamiento. El rey se siente generoso. Sucede que pronto enviará un barco al norte, y ustedes, malditos, saldrán bien librados y podrán llevarse al negro. Los acusados se quejaron entre sollozos, y Semif rió. Dioses, cómo le encantaba enviar a la gente a la pared. Nada de ejecuciones sangrientas ensangrentando sus calles, para empezar, y para otro, le reconfortaba pensar en todos los miserables que había enviado allí, todavía congelándose años después. Prefiero morir. Gritó un hombre. Siempre había algunos que decían eso, aunque Semif se preguntaba si sentirían lo mismo cuando el suelo se derrumbara bajo sus pies. Aunque seguramente muchos desearían haber elegido la horca al llegar al muro. Ser Semif. Gritó una voz desde la puerta. Un paje. Noticias del rey. Se te ha encomendado preparar a los mantos dorados y traerlos a la fortaleza. Reúnan lo que quedó de ellos, de todos modos. Que el rey sepa que así se hará, 1 de cada 4 hombres había estado a sueldo de Florent, y la mayoría ya estaban muertos o se habían fugado con Florent y la reina. De los 2000 restantes, la mitad estaban ocupados por toda la ciudad, y de los que no, confiaba en menos de la mitad. Aún así, reunió lo que pudo. Formaban un espectáculo impresionante, todos alineados, pero también lo era el Aguas Negras si no hacía falta olerlo. La Guardia de la Tormenta también se había reunido, y Semif sintió a regañadientes a su comandante. Nunca se había llevado bien con él, aunque confiaba en él. Por suerte, Orpe, de la Guardia Real, estaba allí, lo que significaba que Semif no tendría que lidiar con el Lord Comandante de la Guardia de la Tormenta. Semif tampoco quería a Orpe. El caballero de los murciélagos no poseía experiencia, sabiduría ni paciencia. A diferencia del Lord Comandante, al menos no tenía un palo metido en el culo. Orpe se acercó mientras Semif terminaba de dar órdenes a sus hombres. Me llevaré al grueso de la Guardia de la Tormenta y a los capas doradas que marchan fuera de la ciudad, declaró rotundamente. Debes reclutar a 1000 capas doradas más aquí en un mes, y también establecer el orden en la ciudad. ¿Qué clase de orden de mierda es este? Preguntó Semif. La ciudad apenas ha parado los disturbios y no confío en que los mantos dorados estén fuera de mi vista, y mucho menos fuera de mi ciudad. Es una orden del rey, dijo Orpe, sacando una carta con el sello real. Semif la tomó y la leyó, frunciendo el ceño. Malditos reyes. ¿Quién había inventado la idea de los reyes? No es que Semif le guardara rencor al actual. Tywin Lannister sube por el camino del oro con 10.000 caballos, entonó Orpe. Estará en la fiebre del Aguas Negras en una semana. Las palabras salieron de la boca de Orpe como la espada de un verdugo. Con esa cantidad de gente, la ciudad bien podría haber sido saqueada. ¿De cuál de los 7 infiernos había conjurado Tywin una hueste tan rápidamente? ¿Y qué? ¿Salimos a luchar contra ellos con menos de 1/4 parte de ese número? ¿Dónde está el ejército del rey? Seguimos reuniéndonos junto al ojo de Dios con los pez negro.
Serán 3 veces más numerosos que Tywin cuando estén todos juntos, pero si cabalgaran ahora no podrían igualarlo ni llegar a tiempo. Orpe hizo una pausa. Pero no he perdido la esperanza. Podemos contener a los leones en el puente sobre la bifurcación norte. El rey ha enviado un mensaje para quemar el puente y fortificar el cruce. Incluso superándonos en número 5-1, Tywin teñirá de sangre Lannister las aguas negras si nos pone a prueba. A Semif se le escapó una carcajada. ¿Ves a los mismos capas doradas que yo? La guardia de la tormenta podría resistir, pero con esa cantidad, mi lamentable grupo se derrumbará antes de que la primera carga impacte. No puedes derrotar a Tywin así. Nunca dije que esperaba vencerlo, admitió Orpe. Pero sí espero hacerle sangrar a mansalva. Si conseguimos retrasarlo unos días, ganaremos tiempo para que el ejército del Ojo de Dios llegue. Si parece que las bajas serán demasiadas, puede que ni se arriesgue a cruzar. ¿Qué podía decir a eso? No conocía una mejor opción. Solo manténlos alejados de mi ciudad. Line, 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 line. El sonido de botas pesadas llenó el pasillo. Lyanna estaba a punto de irse a dormir, pero ahora se encontraba mirando a una docena de hombres y mujeres, liderados por nada menos que Ser Barristan Selmy de la Guardia Real. ¿Qué significa esto? Su voz sonó estridente en sus propios oídos, y su mano se estremeció buscando una espada que no estaba a su lado. Ser Barristan pareció sorprendido bastante de verla tan molesta por su presencia. Estamos aquí para ayudar a expulsar a sus familias de la capital, dijo simplemente. Venimos de los muelles, donde se están preparando barcos precisamente para este propósito. Elia estaba junto a Lyanna. ¿De quién viene esta orden? Preguntó. El rey, dijo Barristan simplemente. Nosotros, pensé que esa noticia se habría enviado antes, pero parece que no es así. ¿Por qué razón? Preguntó Lyanna. Secreto, me dio un sentido. El anciano caballero esbozó una sonrisa forzada. Los pensamientos le daban vueltas en la cabeza. Barristan había servido a Eris, ¿era este su intento de liberar a su prole? ¿Acaso el rey había decidido eliminar a Viserys en un accidente marítimo? ¿Los estaban eliminando simplemente para mantenerlos fuera del alcance de Tywin? No aceptaré esto solo con tu palabra, Ser Barristan, afirmó Lyanna, lo que hizo que Selmy frunciera el ceño. Ella continuó antes de que él pudiera interrumpirla. No considero la seguridad de la bóveda de la doncella un asunto menor, Ser. Ahora bien, ¿hay algún inconveniente en que busque al rey y confirme esto antes de que alguien se mueva? El rostro de Barristan se enrojeció de calor, pero hizo una reverencia. No hay problema, mi señora. El tiempo no nos apremia. No nos moveremos hasta que regreses, te lo prometo. Ella salió furiosa de la bóveda, casi chocando con Ser Wendell, que estaba a solo unos pasos de la puerta de la bóveda con una docena o más de sus hombres de armas, todos riendo y divirtiéndose. Ah, señora Lyanna. Exclamó el hombre gordo. Mis compañeros y yo acabamos de llegar de una noche de diversión, y había pensado presentarles mis respetos antes de que Ser Barristan y los demás entraran. Pero ahora veo que hay angustia en tu rostro. ¿Sucede algo? Lyanna se detuvo un momento, con la mente dándole vueltas. Quizás, Ser Wendell, hay un asunto que podrías abordar, pero... Hizo una mueca. No es un favor que pueda pedirte con justicia. Dímelo, dijo con una amplia sonrisa. Respiró hondo. Lo que le pedía era traición, o podría serlo, pero tenía que estar seguro. Ser Barristan afirma que recibió la orden de sacarme a mí, a Elia y a nuestras familias de la bóveda. Ha prometido no hacerlo hasta que pueda confirmar esta orden con el mismísimo rey. Ser Wendell hizo una reverencia, y su voluminosa camisa se le arremangó alrededor del cuello. ¿Y quieres obligarlo a cumplir esta promesa? Así se hará. Se puso de puntillas y lo besó en cada mejilla. Ser Wendell, no olvidaré esto. Wendell rió con cariño. Mi señora, dijo en voz baja, ¿con qué propósito creía que mi padre me había enviado aquí? Sus ojos se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera responder, el rostro de Wendell se endureció. Si quieres hablar con el rey, deberías hacerlo. Ella calmó sus preguntas y ascendió, dejándolo allí junto a la bóveda de la doncella. Encontrar al rey, al menos, no sería difícil. El rey pasaba casi todo el tiempo en su solar, leyendo, discutiendo y dando órdenes. De hecho, a esa hora, apenas podía estar en otro sitio, a menos que ya se hubiera acostado, pero ella lo conocía bien y no le hacía pensar eso. Sus suaves pasos resonaban por los pasillos casi vacíos de la fortaleza. Oyó la llegada del rey y su séquito mucho antes de verlo.
El rey no estaba en su solar, sino que bajaba de él, y en un instante se encontró cara a cara con él en el pasillo. Las últimas semanas habían sido dolorosas para él. Cuchillos por la noche y trabajos forzados durante el día. Las calles de la ciudad estaban teñidas de rojo con traidores, y las celdas estaban abarrotadas de otros. Cada una de estas pruebas estaba escrita en su rostro con líneas y arrugas, como si su corona pesara tanto como todo el reino junto. Su gracia logró decir, apenas manteniendo la mínima cortesía. Entiendo que mi familia y la de Elia van a ser reubicadas. El rey asintió con semblante serio. Si has oído esto de alguien más, parece que he sido demasiado lento en mis asuntos. Estos días son largos y están llenos de problemas, y otros deberes me impidieron hablar contigo primero sobre esto. Lyanna respiró hondo. Aunque semejante declaración debería ser un insulto viniendo de cualquier otra persona, ahora conocía lo suficiente al rey como para saber que se trataba de una disculpa, y una disculpa del rey no era poca cosa. La punzada de furia que sentía en el corazón se apagó y su expresión se enfrió. ¿Y qué pretendía decirme? Preguntó. Su gracia, añadió con torpeza. El rey miró a un lado y frunció el ceño. Camina conmigo, dijo en voz baja. Estaba bajando a la bóveda. Él se fue. Ella lo siguió. Caminaban por un gran balcón abierto que bordeaba los muros de la fortaleza. El aire fresco de la noche los envolvía, aliviando sus penas con cada paso. Allí, dijo el rey, señalando hacia el oeste. Al principio, ella no supo qué buscar, pero al poco tiempo lo vio. Un pequeño destello de luz justo bajo el horizonte occidental. Ese es el ejército que envió para entretener a Lord Lannister. Un pequeño grupo de la Guardia de la Tormenta acompañado de miles de capas doradas y mozos de olla con lanzas. ¿Es prudente? Preguntó. ¿Están tan cerca, no sería mejor ponerlos en lo alto de las murallas? Un hombre en la cima de una muralla vale 10 bajo tierra. Si tuviéramos muros o hombres dignos de ser llamados así, ese dicho podría ser cierto. Pero no temas, sonrió Stannis, con el rostro frío y furioso, y la expresión feroz y orgullosa. Aún así, Lyanna sintió un gran alivio al verlo sonreír. Tywin será derrotado pronto. Con su heredero elegido abandonando la ciudad, no podrá alcanzar la victoria. ¿Y qué harás con él? ¿El bloqueo del verdugo? Aún tiene muchos amigos en el reino, y su único error aquí ha sido confiar demasiado en la virtud de su propia hija. La sonrisa se desvaneció tan rápido como apareció. Ese error por sí solo lo convierte en un necio tan grande como para indigno de ser el señor de la roca, pero su traición es más profunda. ¿Cuánto crees que un hombre puede reunir 10.000 caballos enseguida? En el norte, quizás 8 semanas, concedió Lyanna. Menos tiempo en los reinos del sur. Tywin lo logró en 3 y tenía suministros para sus hombres a lo largo de los caminos para acelerar su avance. Lyanna se dio cuenta. Se había estado preparando para la guerra contra el trono. Stannis miraba al frente mientras caminaban, con voz fría e implacable. La avaricia de ese hombre es ilimitada. Ser la segunda familia más poderosa del reino nunca le bastaría. Le he concedido tantos honores como a Arryn y Tully, pero como no le di el reino, siempre me ha guardado rencor. ¿Y entonces qué? ¿Crees que pretendía envenenarte y usar su ejército para erigirse como regente de Estefón? 4 de sus laméculos han intentado matarme desde que salió la carta. Tywin no contrata a esos sinvergüenzas a menos que tenga un propósito. Es una suerte que Cersei se prostituyera, o de lo contrario no habríamos sabido de sus planes hasta que fue demasiado tarde. Rió con frialdad. Hay suficientes hombres conspirando contra el reino hoy en día, así que es más probable que se hagan daño entre ellos que a cualquier otra cosa. Entonces se volvió hacia ella con una mirada inquisitiva. He notado que has estudiado el uso de las armas. Ella se sonrojó. Un poco. Más que un poco, afirmó con firmeza. Ella no lo negó. Apenas podía. Stannis frunció el ceño. Brynden Tully. Entonces lo supo. Lyanna se mordió el labio. Debía decir algo en defensa de aquel hombre. No merecía la censura del rey. Me ayudaba a practicar, a veces, y a ocultarle esa práctica a la reina. Pero mi entrenamiento en armas es anterior a su ayuda. Hizo una pausa. Mi padre no me permitió llevar una espada a la corte, pero no me impidió aprender a usarla. Si no te lo mencionó, estoy segura de que solo lo hizo porque no te interesaba. Querías entrenar a tu hijo en las armas. Respiró hondo. Sí, si muestra interés en la guardia de la noche, lo prepararé. Mantuvo la voz fría y serena. Había ordenado específicamente que los niños de la bóveda no fueran entrenados en armas. Nunca me diste semejante orden.
A Stannis se le escapó un suspiro por la nariz. Su larga relación con él le decía que esa era su forma más parecida a una risa. Me sienta mal quejarme de mi habilidad marcial cuando la última vez que la usé me salvó la vida. Supongo que tanto la traición como la lealtad han sido mi salvación. La calma reinó por un instante. Los disturbios finalmente se habían calmado, y el reflejo de la luna se reflejaba en la bahía. Las luces se reflejaban en las calles de la gran ciudad, y de repente, Lyanna se dio cuenta de que, por primera vez, la ciudad le parecía hermosa. Te enviaré de regreso al norte, afirmó Stannis. Se detuvo. Pensé, que pretendía enviarte a Rocadragón o al nido de águilas. Podría haberlo hecho hace un año, pero ahora veo muy bien dónde ha fallado mi reinado. Lyanna no pudo responder a tal afirmación. Había fracasado. Había cometido errores. No podía protestar honestamente por ello. Un año atrás se habría reído de él por decir algo así, y habría enumerado con gusto una docena de maneras en las que había sido un imbécil insoportable. Ahora, sin embargo, tenía una idea de a qué se había enfrentado Stannis, y solo podía pensar que, si había fracasado menos que muchos reyes antes que él, y tal vez eso era lo máximo que un hombre podía lograr. Y ahora la liberaba. Era todo lo que ella había pedido. Todo lo que había rogado y rogado tantas veces. Palabras de agradecimiento se formaron y murieron en sus labios. Stannis habló primero. He vivido demasiado tiempo a la sombra de mi hermano, maldiciéndolo a él y a todos los que lo amaban. Me enfurecí con él, con Jon, con tu hermano. Miedo y amor. Un rey debe ejercer ambos para gobernar. Lo sabía. Lorarin me lo había dicho. Pero me negué a convertirme en Tywin, y la sola idea de convertirme en Robert me hacía hervir la sangre. ¿Qué? ¿Debería beber y prostituirme? ¿Eso me haría un mejor rey? Pero eso fue arrogancia y locura. Actué como si no hubiera fallado en ningún deber, como si solo pudiera mejorar perdiéndome a mí mismo. Se burló, como si recordara algo oscuro. No necesito ser Robert para que me sigan. Solo necesito ser un poco mejor de lo que he sido. ¿Sabes que tu hermano ya está reuniendo a sus tropas? La única carta que tengo de él lo confirma, sí, aunque no creo que llegue al sur a tiempo. De una forma u otra, esta guerra casi habrá terminado. Lo necesitaré, de todos modos. Para después. Después de que Tywin, Balón, el buitre, el cangrejo y miles más hayan muerto, lo necesitaré. Lo necesitaré a Tully y necesitaré a Arryn, si es que aún vive. Tu hermano y los demás han demostrado su lealtad innumerables veces. ¿Qué he hecho como rey para recompensar su lealtad? ¿Por qué debería sorprenderme de que Tyrell y Martell pongan un sinfín de excusas para no llamar a sus estandartes contra Tywin? ¿Debería sorprenderme de que Stark y Tully respondan a mi llamada? Los perros en la mesa de Tywin comen mejor que los señores en la mía. La bóveda de la doncella apareció a la vista bajo ellos, y Stannis asintió en silencio. Esto cambia ahora. Line. Antigua era diferente. Davos había navegado a Braavos, Volantis, Lys, Tirosh, Desembarco del Rey, Puerto Blanco y 1000 puertos más, pero Antigua seguía siendo singular, distinta del resto del mundo. Los maestres la elogiaban con entusiasmo, llamándola el bastión de la civilización, la morada del conocimiento, y quizás lo fuera. En Desembarco del Rey decían que el tiempo la había dejado atrás, y quizás también tenían razón. Por su parte, Davos solo sabía que la ciudad era diferente, y no haría ninguna afirmación más allá de eso. La naturaleza de la ciudad era tan diferente que casi se podría considerar un país ajeno al resto de los 7 reinos. Un diminuto imperio con territorios del tamaño de esquinas, centrado principalmente en su propia política y quehaceres. Las regiones fuera de la ciudad eran puertos extranjeros distantes con los que comerciar y sobre los que leer, pero nunca para visitar ni para interesarse. Se enorgullecían de su singularidad. Incluso los pobres caminaban erguidos, felices de pertenecer a la ciudad más grandiosa del mundo. Los oscuros callejones olían más a agua y tierra que a mierda y mugre, y las amplias calles de los ricos olían a flores y lluvia fresca. Un habitante de Antigua, rico o pobre, era primero un habitante de Antigua, segundo un habitante de la cuenca, y solo un sirviente del rey, en un lejano tercer lugar. El trono de hierro era un nombre lejano y el septo de Baelor una broma irreverente. Antigua funcionaba a su propio ritmo y bajo sus propios términos, y el resto del mundo no tenía voz ni voto. 7 arriba, ¿perfuman las calles? Hizo a que Art olfateó el aire con incredulidad. El único perfume que desprende esta ciudad es el de sus propios productos, respondió Davos con calma.
Y las mercancías de la calle mayor son tan buenas como cualquier otro del mundo. Pero tengan cuidado. Se sabe que hay gente que se pierde, siguiendo con demasiada atención las vistas y los olores. Zero Akeart se sonrojó. De todas formas, da igual. No tenemos tiempo para contemplar las vistas, considerando todas las escaleras que tenemos que subir. La torre Ictower se alzaba tan alta que eclipsaba incluso fortalezas monstruosas como Bastión de Tormentas y Roca Dragón. Davos intentó contar los desembarcos, pero no lo consiguió. Se preguntaba si el constructor original del lugar lo habría sabido siquiera. Lord Ictower les había pedido que se reunieran con él en su solar, que estaba casi en la cima de la gran estructura. Sin duda, había alguna razón política para ello. El gran señor tenía algo que decir, y en lo que a él respetaba, Davos estaba encantado de permitírselo. Me aseguraré de no volver a burlarme de la resistencia de un maestre, con la cantidad de ellos que hemos visto subiendo y bajando estas escaleras. Ardis rió al acercarse a los últimos escalones. ¿Cómo lo consiguen? No todos hacen el viaje como nosotros. Tienen ascensores, y muchos sirvientes apenas salen de los pisos superiores. El propio Lord Ictower solo baja a la ciudad en raras ocasiones. Maldito tipo raro. Un hecho que harías bien en olvidar, Ser. Finalmente, los condujeron a la habitación del hombre. El solar de Ictower tenía pocos adornos, salvo filas y filas de libros y pergaminos cuidadosamente apilados. Davos solo veía riqueza. Suficiente riqueza como para exhibirla con despreocupación, sin tacto ni estilo. El hombre se sentó al fondo de la habitación, escuchando atentamente mientras una joven le leía un gran tomo. Al parecer, una terrible historia de reyes desgobernantes, pero Davos solo escuchó la primera parte, pues el anuncio de su llegada interrumpió la lectura de la joven. Lord Confesor Davos Eaward, su señoría, así como Ser Ariso Akear de la Guardia Real. Davos hizo una reverencia, aunque no demasiado profunda. Eso ya lo había aprendido. Leighton lo miró con frialdad. El Ictower había resistido la edad mejor que la mayoría de los hombres de su edad. Debía de tener más de 80 años que de 2, pero su pecho ancho delataba un estilo de vida activo y su cabello rubio oscuro apenas empezaba a encanecer. La muchacha a su lado, que Davos supuso que debía ser su hija, era una doncella hermosa y dulce, pero claramente no estaba acostumbrada a estar presente en semejante reunión. Davos se levantó y empezó a hablar, pero Leighton se le adelantó. Sé qué haces aquí, Lord Seaworth. Venga, pues, y dímelo todo, ambos tenemos asuntos que atender. No me hagas el mal favor de asumir que necesitas intercambiar bromas conmigo una hora antes de que se aborde el asunto. Davos ascendió. Muy bien, su señoría. Los cuervos vuelan aquí más que en ningún otro lugar, supongo, y seguramente usted está más al tanto del estado del reino que yo mismo. Davos hizo una pausa. El asunto al que lo habían enviado era delicado, y no estaba acostumbrado a tales asuntos. Espero que comprenda, Lord Ictower, que no estoy aquí como parte de mis obligaciones habituales. Espero que no. Serías un pobre maestro de los susurros si me encontrarás tan abiertamente. El consejo privado del rey se ha reducido bastante últimamente. La mano está indispuesta, el maestro de naves está con la flota cerca de desembarco del rey, el maestro de leyes se ha rebelado y el maestro de monedas está en prisión. Espero que me perdonen que solo yo pueda venir aquí y hablar con ustedes. Los hombres del rey están al límite en este momento. El señor frunció el ceño. Sí, todos lo somos. Mi buen hijo y yo luchamos contra los enemigos del rey ahora, por tierra y mar. Davos hizo una pausa. Ictower parecía inquieto por algo, pero no había tiempo para adivinarlo. El rey conoce su lealtad, mi señor, y se la agradece, pero hay algo más específico que el rey le pediría. El Ictower suspendió y apartó una pila de libros. Lord Seaworth, empiezo a perder la paciencia. No hay necesidad de ser tan obsequioso. Viene a pedir la mano de mi hija, ¿verdad? Un pequeño chillido se escapó de la joven sentada junto a Leighton. Bueno, aquí está. 3:10. ¿Cree que parece lista para ser la dueña de medio mundo? Yo esperaba que alguna de mis otras hijas hubiera enviudado. El rostro de la niña se había sonrojado profundamente, su pecho subía y bajaba dramáticamente. 7 los preserva a todos. Davos empezó a hablar, pero no sabía qué decir. Linné se preguntó Leighton, abalanzándose como un felino al ver que Davos no respondía. ¿Quieres casarte con el rey? Los ojos de Linné se abrieron como platos. Yo. ¿Y el rey? Pero él, su rubor se intensificó y sus manos juguetearon.
Era solo una niña, pensó Davos, una niña, o una doncella recién llegada. No lo sé. Exclamó finalmente. Él y yo ni siquiera nos conocemos, y su retrato es tan inquietante. Leighton asintió y se volvió hacia Davos. Bueno, ahí lo tienes. Quizás, después de la guerra, se conozcan y entonces Linné se pueda responder por mí. Cortejar a una mujer es mejor en persona, ¿no te parece? Así era en mi época, al menos. Quizás ahora todos estos asuntos se resuelven en ausencia. Dio un sorbo a su vino y le dirigió a Davos una mirada siniestra. ¿Hay algo más que debamos discutir? Sí, dijo Davos, recuperando por fin la voz. De hecho, aún no se ha mencionado el motivo de mi visita. No vine a pedir la mano de su hija ni la de nadie. El matrimonio está bastante lejos de la mente del rey en estos momentos. Leighton se echó hacia atrás ante esto. Pensé, hizo una pausa, como si por primera vez se diera cuenta de la gravedad del insulto que profería. Esperó a que Davos dijera algo, pero Davos permaneció en silencio, atento a escuchar sus pensamientos. Pensé que pretendías forzar la mano de mi buen hijo, admitió Leighton finalmente. Una alianza matrimonial convertiría a Mace y al rey en buenos hermanos, o casi, y entonces el rey tendría el apoyo total del dominio contra Tywin. O al menos, esperaba que así lo vieras. Hizo otra pausa. Quizás estoy siendo demasiado franco. Discusiones políticas como esta no me van. Soy el señor de las mejores tierras del reino y solo deseo estabilidad y paz. Mis hijas se casaron con hombres que eligieron, y la idea de que el rey, la idea de que se diera por sentado que aceptaba una oferta tan brusca, su voz se apagó. Davos hizo un gesto con la mano. Como maestro de los susurros, sé muy bien lo que es actuar con base en información dudosa. Y en este caso, no andas tan desencaminado. El rey busca tu apoyo, y si deseabas el matrimonio de tu hija, podríamos concertarlo con el tiempo. Pero mi rey no está más deseoso de casarse con alguien que no conoce que tu hija. Dado el final del último matrimonio del rey, a Davos no le sorprendió su cautela. Leighton se relajó un poco en su silla, con una expresión sombría en sus ojos. Su hija, a su lado, parecía a punto de desmayarse en el acto. Si una alianza matrimonial no era tu primer objetivo, ¿qué demonios pretendes con pedirme mi apoyo? ¿No querrás pedirme que vaya en contra de las órdenes de mi buen hijo? Estamos, como dije, luchando contra los enemigos de la corona incluso ahora mismo. No. Mi señor, no son espadas lo que buscamos de usted. Son septones. El rey pretende convocar un consejo de todos los grandes septos de Poniente. El septo dorado de Lannisport, el septo de Alto Jardín, el septo de los Tritones de Puerto Blanco, el septo estrellado aquí en Antigua, y todos los demás también. Todos ellos enviarán una delegación para juzgar al anterior septón supremo. Las descabelladas afirmaciones que hizo antes de su repentina desaparición deben ser comprobadas, al igual que todos los devotísimos que lo eligieron. La sorpresa de Lord Hector no disminuyó, pero su semblante se iluminó. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Ah, ahora entiendo lo que pretendes. No temas. El septo estrellado enviará una poderosa delegación, acorde con su posición como el mayor centro de la fe en Poniente. Davos dejó pasar ese comentario. El muy devoto ha profanado su posición y la fe ahora busca liderazgo. Por esta razón, es crucial que el sectón estelar envíe una delegación de hombres con criterio. No cabe duda de que las afirmaciones del Septón Supremo son falsas, pero ¿qué dice esto de los hombres que lo eligieron como portavoz de los 7? Miró fijamente al Septón Supremo. La corrupción del muy devoto debe ser desmantelada, su señoría. Necesitamos hombres sabios y perspicaces en el Consejo de los Septones. Lord Hector ahora sonreía con orgullo. Naturalmente, y como gran mecenas del septo estrellado, me contactaría con semejante petición. Supongo que el rey acatará la decisión de este consejo. La justicia es el interés primordial del rey, declaró Davos, cerrando los ojos. Esto provocó la risa del Hector y un llamado más vino. Cuando finalmente comenzaron el largo descenso por la torre, las sombras se habían alargado y caminaban a la luz de las lámparas en lugar de a la luz del sol. No entiendo tus maneras, dijo finalmente Aris Oakeart. Toda esta visita parece inútil. Pronto recibirán la llamada al consejo. Y todo esto mientras Tywin y Balon asolan la tierra. La fortaleza roja y el septo de Baelor son como un hombre y una mujer, Ser Aris. Ninguno puede dirigir una casa sin el otro. Si una esposa presenta una queja a su esposo contra uno de sus sirvientes, ¿de qué lado esperas que se ponga el hombre? El rostro de Oakeart se arrugó, confundido. No me vengas con farsas interminables.
Dímelo con palabras sencillas. Davos frunció el ceño. Deseaba poder expresar lo que quería decir. Pero Arisoakeart era un hacha. Bastante afilada por un lado, pero Roma por el otro. Paciencia, ser. Le aseguro que no pretendo confundir. ¿A quién apoyará el marido, a su sirviente o a su esposa? Supongamos que no sabe si su queja es cierta. La esposa. Siempre la esposa. Aunque solo fuera por la paz, él preferiría creerle. Y así ha sido durante los últimos 100 años entre la Fortaleza Roja y el Septo de Baelor. En todas las disputas de la fe, el Septo de Baelor cuenta con el respaldo del rey, y en todas las guerras entre los señores de Poniente, la corona cuenta con la bendición de Baelor. Lo que ofrecía Lord Hightower fue vía libre para deshacer todo eso. Los devotos del Septo Estrellado quemarán la madera muerta de la fe, Selaris, y levantarán a docenas de nuevos hombres. Hombres fieles, esperamos, pero sin duda hombres leales a Antigua y al Septo de las Estrellas. Selaris guardó silencio un momento. Este es un asunto negro, Lord Seaworth. Más negro para permitir que los más devotos continúen como están. Oakeard no respondió, contento de dejar que sus pesados pasos en las escaleras hablaran por él. Corazón de Roble era joven y recién llegado a la corte. Cuando Davos era joven, habría estado de acuerdo con él. La Boca de los Siete no debía ser tratada como un simple edificio, para ser demolida o reconstruida al capricho de un hombre, incluso si ese hombre fuera un rey. Esta negrura no fue obra nuestra, ser. Zarparon del puerto al día siguiente en un barco alquilado al rejo, y Davos tuvo más tiempo del que deseaba para reflexionar. Davos del Lecho de Pulgas había muerto repentinamente en Bastión de Tormentas, pero Davos Taquigrafía había vivido aún menos tiempo, para ser reemplazado por la Rata y el Susurrador. Barriles llenos de sangre se habían derramado por orden suya, y aún más se derramarían al terminar el mes. Sí, así era. Barriles de sangre del rejo y de las 10 torres en lugar de vino. Antaño había vivido escabulléndose en secreto, y ahora sus idas y venidas eran registradas por los poderes del reino. ¿Por qué había emprendido ese camino? ¿Qué lo había impulsado? ¿El futuro de sus hijos? ¿El deseo de vivir una vida honesta? Rió ante esta última sugerencia. Era 10 veces más mentiroso y tramposo que antes, aunque cumpliera la ley del rey. Contempló las olas. Un aire cálido y húmedo le golpeaba la cara desde el oeste. Mi señor, gritó uno de los marineros. Hay un barco en el horizonte que nos ha estado siguiendo durante casi una hora. Esta es una ruta comercial común, admitió Davos. ¿Por qué mencionar este barco en particular? Es una galera, milord, sin banderas. No lo diría, pero tienen los remos a mano y nos están alcanzando rápidamente. Davos maldijo y corrió al otro lado del barco para quitarle el ojo miriano al marinero. Una galera esbelta, más corta que las de la flota real, pero elegante y rápida, pintada de rojo oscuro con velas teñidas de negro. ¿Por qué el ingenuo no lo había mencionado antes? Como si un comerciante común exhibiera tales colores. Cada uno a su puesto. Gritó Davos. Esa galera de los hijos del hierro que viene detrás de nosotros, ¿o soy un idiota? Todo el barco se movía como un solo hombre, con las cuerdas tirando y los engranajes enrollándose. El miedo motivaba a los hombres, y su miedo era aún más agudo porque se creían seguros. ¿Y por qué no iban a sentirse seguros? Una galera de hierro, tan cerca del rejo, en tiempos de guerra. Estas aguas estaban llenas de remos Redwine, y una galera solitaria no podría hacerle frente a ninguno de ellos. Pero el cómo y el por qué no importaban. Lo único que importaba era la amenaza inminente. El barco se acercaba inexorablemente, cortando el agua como si una bestia infernal tirara de los remos. Davos sudaba, se esforzaba y gritaba, buscando cualquier respuesta. Cartas, cuervos y planos llenaban su camarote, pero nada que pudiera salvarlo de algo tan simple como una sola galera de hijos del hierro en un lugar imposible. La galera roja se acercaba y sonaban las sirenas de guerra. Los marineros, sencillos mercantes que transportaban telas y vino, temblaron al oír el sonido, y Davos no pudo ofrecer consuelo. Se intercambiaron algunas flechas, pero Davos nunca había conocido a un hombre al norte de las islas de verano que pudiera disparar con precisión desde un barco en movimiento, y casi todas las flechas cayeron inútilmente al agua. No teman, mi señor, dijo Selaris. Podemos matar a esta escoria en el mar con la misma facilidad que en tierra. Había reunido a su alrededor a una docena de marineros y a los hombres rata de Davos. No eran suficientes. Ni de lejos. La galera, con sus estandartes de calamares ya a la vista, se acercó a ellos y una oleada de hombres morenos vestidos de acero se abalanzó sobre su embarcación.
Ardis los enfrentó de frente, con su armadura blanca salpicada de sangre de hombres de hierro. Los marineros y los hombres rata hicieron bien en ser lo que eran, supuso Davos, pero pronto se vieron rodeados. Al principio, lucharon contra los hombres del hierro en igualdad de condiciones, pero en menos de un minuto, la mitad de los marineros de Seraris estaban muertos o moribundos, y Davos y algunos otros eran los únicos que quedaban. Una mano se extendió para agarrarlo y él le clavó una daga en el ojo. Ardis abatió a dos más que se acercaron, y un marinero detrás de Davos abatió a un cuarto. Pero entonces Davos estaba en el suelo, sujetándose el estómago con dolor. ¿Alguien le había dado una patada? Se puso de pie con dificultad, sin apenas notar a Seraris a su lado, con la sangre del joven caballero derramándose en la cubierta. Una docena de manos lo agarró en un instante, y por mucho que luchara, no podía liberarse. Un hombre alto y apuesto subió a la cubierta, sonriéndole. Había una luz tenebrosa en sus ojos que Davos solo había visto pocas veces antes, entre los hombres más oscuros de las calles de Flea Bottom, y Davos tuvo que hacer todo lo posible para no vaciar el contenido de su estómago. No es fácil encontrarle, señor Rata, declaró el hombre. Pero nadie puede evadirme para siempre, y un amigo mío en particular desea mucho conocerle.